Vamos a iniciar con la clase el día de hoy, chicos, chicas. Así que, déjenme ver. Hoy por diferentes cuestiones técnicas voy a tener la cámara apagada, pero pues bueno, aquí sigo, ¿verdad? A ver, aquí está. Como recuerdan, la clase pasada, pues vimos las generalidades de inmunología, ¿sale? También analizamos las nociones básicas de lo que es el tejido linfoide. Vimos cómo se clasificaba, ¿se acuerdan? En difuso y en folicular o nodular. Y sobre el folicular o nodular hablamos de folículos linfoides primarios y secundarios, ¿no? Y de los secundarios todavía les estudiamos más cosas, ¿no? Porque acuérdense que ese tipo de folículos se divide en dos grandes grupos, ¿no? Perdón, se divide en varias regiones, que es, por un lado, la zona marginal, que es la más externa, le sigue la corteza o zona del manto y finalmente el centro germinal, ¿sale? Y que el centro germinal también se dividía en zona clara y zona oscura, ¿no? Y también mencionamos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta ahorita, que los folículos linfoides o el tejido linfoide folicular está constituido por linfocitos B y otras células, ¿no? Que habíamos mencionado. Y por otro lado, el tejido linfoide difuso está constituido principalmente por linfocitos T, ¿vale? Entonces, tengan muy en cuenta eso porque lo vamos a ocupar pues ya mismo. Entonces, déjenme compartir pantalla. ¿O ya están viendo mi pantalla? No, a ver, espérame tantito. Ahí está. Ya, ahora sí. Muy bien. Sale, chicos. Bueno, entonces, la vez pasada nos quedamos precisamente aquí. Ajá, ocultar pantalla. Me imagino que voy a ocultar pantalla. Bien. Entonces, la vez pasada nos habíamos quedado aquí, ¿no? Vimos como las generalidades del timo y estábamos por empezar la histología. Entonces, justamente esta es la histología del timo, chicos. Vean. Va a haber, por un lado, una cápsula. Acuérdense que el timo, pues, está clasificado como un órgano linfoide encapsulado, ¿no? Junto con el ganglio y el vaso. Que no se les olvide esa parte. Y aquí está efectivamente, ¿verdad? La cápsula de tejido conjuntivo que rodea a todo este órgano y que de hecho vean que emite trabéculas, ¿vale? Que emite trabéculas de tejido conjuntivo hacia el parénquima como tal del órgano y lo divide como en estructuras muy bien definidas, ¿vale? Obviamente, en todo, ahí van a ir vasos, van a ir nervios, entonces por eso es el tejido conjuntivo ahí, ¿sale? Además de que lo compartimentaliza. Bueno, por otro lado tenemos ya, hablando exclusivamente del parénquima, que vean que se divide en una zona, digamos, un poco más teñida, una zona más oscura, más basófila, si lo quieren ver de esta manera, que es la corteza, ¿vale? Vean que por cada una de esas divisiones que crea las trabéculas de tejido conjuntivo, va a haber, por ejemplo, déjenme agarrar este que está acá, ¿no? Una zona periférica o externa más oscura, ¿vale? Que es la corteza, y por otro lado va a haber una zona central, ¿vale? Menos teñida, pues más clara, más acidófila en este caso, que es la médula, ¿sale? Esa es la histología y los componentes básicos desde el punto de vista histológico de el timo, ¿sale? Y entonces vamos a ver cada uno de ellos. Vean, por un lado tenemos a la cápsula, como les digo, es una cápsula de tejido conjuntivo, específicamente de tejido conjuntivo denso irregular, ¿sale? Y como les había dicho también, emite trabéculas, vean, de tejido conjuntivo que van a dividir al parénquima específicamente en lobulillos. Vean, este sería un lobulillo, ¿sale? Este sería otro lobulillo por acá. Y aquí hay muchos lobulillos muy bien definidos, si los pueden identificar, ¿vale? Que tienen una morfología pues poliédrica, ¿vale? Eso es lo que hace la, las trabéculas de tejido conjuntivo. Y vean, aquí se ve perfectamente una zona periférica más teñida, ¿vale? Más oscura, que es la corteza, y una zona céntrica o central, menos teñida, que es la médula, ¿sale? Ahí está. Y vean, aquí está la corteza, ¿verdad? Perdón, la cápsula. Bien bonita y toda la cosa. Muy bien. Después entonces tenemos a la corteza, que dijimos que era esta zona periférica, ¿verdad? Más teñida, más oscura, más basófila. ¿Sale? La cuestión, chicos, aquí es que como yo les había dicho en la clase de hematopoiesis, los linfocitos, aquellos linfocitos que estén destinados a convertirse en linfocitos T inmunocompetentes, maduros, funcionales, no completan su desarrollo en médula ósea, ¿vale? Ahí nacen, vamos a ponerle.
Pero estos linfocitos tienen que migrar hacia el timo, que es justamente aquí, ¿vale? Para completar su desarrollo y convertirse ahora sí en células inmunocompetentes, ¿sale? Entonces, los linfocitos, como dice aquí, los linfocitos T inmaduros que salen desde la médula ósea van a llegar al timo específicamente a esta región, a la corteza. Y todavía más específico, a la corteza, digamos, más superficial, ¿vale? Ahí es donde llegan los linfocitos T para comenzar su proceso de maduración. De hecho, una vez que un linfocito T inmaduro que sale desde médula ósea llega y pisa por primera vez el timo, vamos a ponerle así, pasa a llamarse timocito, ¿vale? Entonces, ¿qué es un timocito? Pues es un linfocito T inmaduro en el timo que está completando su desarrollo, ¿sale? Entonces, a partir de ahora les vamos a llamar timocitos, ¿sale? Por lo menos en este contexto. Entonces, aquí es donde llegan a capacitarse y a madurar los timocitos, ¿sale? Y pues básicamente es eso. Ahora, ¿por qué se ve tan oscura, tan teñida esta zona, esta corteza? Básicamente es porque aquí los timocitos de entrada son muchísimos, son abundantes, ¿vale? Y obviamente eso va a dar pues una mayor densidad que se traduce al final como mayor afinidad tintorial, ¿vale? O sea, se ve más oscuro, se ve más basófilo. A expensas, ustedes saben de los núcleos pues relativamente grandes que tienen estas células, ¿vale? Y además, por si fuera poco, pues los timocitos van a tener pues núcleos heterocromáticos relativamente grandes, ¿sale? Y eso en sumatoria hace que se vea esta zona muy, muy, muy teñida, muy, muy oscura, muy basófila. ¿De acuerdo? Ya estarán pensando qué puede estar pasando aquí en la médula, ¿verdad? ¿Por qué se ve menos teñida? ¿Por qué se ve más acidófila? En breve lo analizamos, ¿vale? Entonces después hablemos ahora de la médula, ¿vale? Aquí, en esta zona, chicos, déjenme decirles que solo van a llegar los timocitos que hayan pasado el primer filtro, digamos, de maduración que se lleve a cabo aquí en la corteza. Obviamente no todos lo van a poder pasar, ¿vale? Y aquellos timocitos que no pasen ese filtro simplemente van a ser enviados por el camino de la apoptosis, ¿vale? Y van a ser fagocitados por los macrófagos locales, ¿sale? Es decir, estos ya pasaron a mejor vida. Pero por otro lado, los timocitos que sí completen por lo menos ese primer checkpoint, ¿vale? Van a llegar aquí a la médula para continuar su proceso de maduración, ¿vale? Obviamente, entonces, aquí en la médula hay menos timocitos y en general los que hay van a ser un poco más grandes, van a tener mayor cantidad de citoplasma y su núcleo en general va a ser más eucromático. Todo eso sumado hace que esta zona de la médula sea menos teñida, más clara, más acidófila, ¿sale? Y vean, aquí está la... De hecho, vean, aquí arriba se alcanza a ver un cachito de corteza, vean que es la densidad celular es mucho más abundante, los timocitos en general son más chiquitos, ¿sale? Núcleos pues más heterocromáticos, y ahora vean aquí la médula, o sea, todo esto ya es médula, menos timocitos en general, ¿vale? Mayor cantidad de citoplasma y núcleos más eucromáticos, ¿sale? Aquí está, aquí lo pueden comparar muy, muy bien. Bueno, ahora, como yo les decía la clase pasada, lo único que, desde el punto de vista, digamos, de maduración, vamos a ponerle del timo a lo largo de la vida del ser humano, el timo cambia, ¿no? Tiene cierto cambio muy, muy, muy característico. Y les había dicho que conforme va avanzando la vida del ser humano, ya más o menos por ahí de la tercera década de la vida, el timo prácticamente ya está completamente involucionado y ya la cuarta, pues ya, totalmente involucionado, ¿verdad? Y esto va a suceder a expensas de que el timo pues se va a comenzar a infiltrar de adipocitos y obviamente va a bajar la actividad tímica, ¿vale? Es decir, va a bajar la actividad de maduración de linfocitos T. No deja desprovisto al cuerpo humano de linfocitos T, pero la realidad es que sí baja la producción de linfocitos T inmunocompetentes, ¿sale? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de las dos imágenes, izquierda o derecha, corresponde a un timo de adulto? La derecha, ¿no? Sí, Exactamente, la ¿verdad? La derecha. imagen de la derecha. ¿Por qué? ¿Qué es esto entonces que estamos viendo aquí en blanco? Los adipocitos. Adipocitos. Exacto, ¿verdad? Son adipocitos, es tejido adiposo ahí metido en el timo. Y vean que apenas si quedan unos lobulillos ahí más o menos de timo, ¿no? Efectivamente, chicos, esto que están viendo acá es un timo de adulto y este que están viendo acá a la izquierda es un timo de neonato.
¿sale? Nosotros, como se pueden dar cuenta, entonces, en histología estudiamos desde el punto de vista precisamente histológico a un timo de neonato, que es el timo, pues así, pues en su máxima expresión, ¿vale? Y obviamente el timo de adulto, no me quería ir sin dejarles esta imagen para que sepan que efectivamente sí se ve diferente, ¿vale? Muy, muy bien. Ahora, hablemos específicamente de las células que existen aquí en el timo. Definitivamente los timocitos sí son parte de las células. Hay otras, ahorita se las voy a mencionar, ¿vale? A ver, ¿y cuál de los dos grupos de timocitos que ven corresponde a timocitos de médula? La de los derecha. La derecha. Exacto, derecha, ¿verdad? Así es, muy bien a los dos. Así es, los timocitos de la derecha son medulares, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vean, porque en general son mucho menos, ¿no? A lo mejor no se alcanza a ver tanto la cantidad de citoplasma mayor, a lo mejor los núcleos sí se siguen viendo heterocromáticos, ¿verdad? Pero de entrada saben que hay menos, ¿vale? Por este proceso que les decía que no todos pasan de la corteza, ¿vale? Y definitivamente son timocitos medulares y estos son timocitos corticales, ¿verdad? Vean que ahí están todos apretados, así como en Pantitlán en plena hora pico, ¿vale? Como cualquier metro en hora pico precisamente, ahí están todos apachurradísimos, ¿no? Y estos ya serían como timocitos que están en una hora tranquilona, ¿no? Ahí más o menos. Muy, muy bien. Ahora, em, por otro lado, hay también un conjunto de células muy, muy importantes funcionalmente hablando, que son las células reticuloepiteliales que van a estar coexistiendo ahí al ladito de los timocitos. De hecho, vean aquí en esa fotomicrografía se están señalando esas células reticuloepiteliales porque así se ven. Y vean lo mismo aquí en el esquema. Son precisamente estas células. Muy, muy identificables, como se pueden dar cuenta, ¿vale? Si lo observas bien, sabrás que ahí están las células reticuloepiteliales. Se definen como células estromales, ¿vale? Que van a proveer sostén estructural y funcional a los timocitos que están en desarrollo. Digamos que estas son, si nosotros queremos ver digamos, al timo como una especie de escuela, vamos a ponerle como una academia de policías, estos serán los maestros, ¿verdad? Los entrenadores que están ahí viendo que los timocitos completen adecuadamente su desarrollo como policías, ¿sale? En general, estas células, como se pueden dar cuenta, su núcleo es súper eucromático. Vean, hasta parece que tiene un núcleo en ojo de lechuza por la evidencia tan clara del nucleolo, ¿vale? Además de que en su citoplasma, aunque a lo mejor no se alcanza a ver muy bien aquí, va a tener abundantes filamentos de citoqueratinas, ¿vale? Filamentos intermedios. Muy similar a lo que pasa con las células epiteliales convencionales. De hecho, el timo, su desarrollo embrionario en buena parte viene de un componente epitelial, ¿vale? De ahí que haya citoqueratinas aquí. Además de que van a estar presentando uniones de diferente tipo, como adherentes y ocluyentes, que van a estar literalmente compartimentalizando bien específicamente al timo, ¿sale? Tenemos 6 tipos, ¿vale? No, afortunadamente no te tienes que aprender como que, ay, del tipo uno hay que saberse esto, esto, esto. El tipo 2 esto, 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 esto. Mencionaremos brevemente algo por lo menos del uno y del 6 que sí son como muy, muy, muy importantes. Pero lo otro que quiero que te quedes, nada más, así a grandes rasgos, es que en la corteza vamos a tener a las células reticuloepiteliales tipo uno 2 y 3. Así de facilito. Y más profundo, en la médula, vamos a tener a las tipo 4 5 y 6, ¿vale? Nada más. Ahora, lo que sí hay que mencionar como detalle, vean que las células reticuloepiteliales tipo uno van a estar aquí en la corteza superficial, ¿sale? Ubíquense en el esquema, esto sería corteza, esto sería médula por acá, esto sería pues el tejido conjuntivo, ¿vale? Acá. Y esto entonces sería la corteza superficial, dijimos, ¿no? Pues resulta que las células reticuloepiteliales tipo uno andan por acá, ¿sale? Van a estar rodeando a los vasos sanguíneos, de hecho, que vienen ahí desde el tejido conjuntivo, y son tan importantes que en ese sentido y en relación a estos vasos sanguíneos, van a estar formando la barrera hematotímica, ¿vale? Oh, otra barrera de las que ya habíamos mencionado, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿no? Em, ¿Cómo se llama? Acuérdense que las barreras hematoalgo esencialmente tienen la intención de aislar a ese tejido, a ese órgano del resto de la sangre, ¿vale? Por diferentes circunstancias, ya sea, por ejemplo, que esté regulando el desarrollo de alguna célula, ¿vale? Porque, por ejemplo, que accedan a células del sistema inmune sería indeseable, etcétera, etcétera, ¿vale? Algo similar pasa aquí con la barrera hematotímica, ¿sale? Y bueno, ¿quién forma la barrera hematotímica?
básicamente un vaso sanguíneo, y del vaso sanguíneo sería el endotelio, ¿sale? Las células endoteliales, la membrana basal endotelial, ¿verdad? Los macrófagos perivasculares, véanlos, aquí están, que literalmente son macrófagos que están ahí rodeando el vaso sanguíneo, ¿sale? Y obviamente las células reticuloepiteliales de tipo 1. Pregunta de examen. ¿Cómo está formada la barrera hematotímica? Ah, bueno, por estos cuatro componentes. Y de estos cuatro componentes, los tres más importantes, definitivamente el endotelio, la membrana basal y las células epitelio o reticuloepiteliales tipo 1. ¿Vale? Ahora, lo otro con lo que también me gustaría quedarme aquí es que vean que el tipo de capilar sanguíneo que tenemos en el timo, ¿vale? A diferencia de la médula ósea, donde les había dicho que ahí teníamos capilares de tipo sinusoidales, aquí tenemos capilares continuos. Y tiene sentido, ¿no? No puedes darte el lujo de que cualquier cosa, cualquier cochinada que vaya por la sangre, pase como si nada al lugar en donde se están desarrollando tus linfocitos T. Más imagínate lo crucial que es ese proceso, ¿vale? Por ello son capilares continuos, es decir, las células endoteliales están juntas las unas con las otras sin dejar espacios y su membrana basal es continua. Ya en breve, te lo prometo, que veremos en cardiovascular, cuando veamos vasos sanguíneos, los tres tipos de capilares que hay. Ya los hemos ido tocando en diferentes maneras a lo largo de estos temas, pero ahí digamos que redondearemos la idea y la dejaremos bien definida, ¿sale? Muy, muy bien. Después las tipo 2, pues bueno, están más en la profundidad de la corteza, ¿vale? Después, las tipo 3 están ya prácticamente entre el límite entre la corteza y la médula, es decir, en el límite corticomedular. Le siguen las tipo 5 que están ya en la corteza, perdón, en la médula pues superficial. Las tipo C, perdón, ya. Las tipo 5 que siguen ahí en la médula, ya están más en la profundidad de la médula. Y las tipo 6 que ya están bien, bien en la profundidad de la zona de la médula. Pero estas células reticuloepiteliales tipo 6 son tan importantes, tan funcionales, que literalmente se van a empezar a asociar entre ellas. Van a formar conglomerados, ¿vale? Y esos conglomerados de células reticuloepiteliales de tipo 6 se van a llamar así: corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Pregunta de examen: ¿cómo está constituido? Más bien, ¿qué tipo de células reticuloepiteliales forman a los corpúsculos de Hassall? ¿Sale? Y tú vas a responder, bueno, células reticuloepiteliales tipo 6. Aquí lo más probable es que te los pregunten como corpúsculos de Hassall. Pero tú sabes que se llaman corpúsculos tímicos, ¿vale? Espera un tantito. Bueno, aquí está. Listo. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Se parte el- Bueno, y entonces, ajá, tipo 6 corpúsculos de Hassall. Y vean, así se ven los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall, chicos, ¿vale? Estos son los conglomerados celulares reticuloepiteliales tipo 6, ¿vale? Son estructuras acidófilas, como se pueden dar cuenta. Eh, Son catafílicas, se definen así como una cebolla literalmente, porque van a estar formando, digamos, capas concéntricas de queratina, ¿vale? Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y obviamente las células van a estar disponiéndose alrededor. Vean, por ejemplo, ese que está muy bonito. Aquí estarían las células reticuloepiteliales de tipo 6 por acá, ¿vale? Y todo esto, chicos, toda esa estructura como cebollita que se alcanza a ver por acá, no es más que queratina, ¿vale? Formando una suerte de estrato córneo ahí metido, ¿vale? Muy similar a lo que pasa a nivel de la epidermis, ¿vale? No es propiamente un estrato córneo, es más bien un proceso de cornificación que sufren esas células reticuloepiteliales a expensas de que van sintetizando una gran cantidad de queratina, ¿sale? Lo mismo pasa acá y algo similar pasa también acá. Además, por si fuera poco, quiero que noten estos pequeños granulitos moraditos que tienen las células reticuloepiteliales. Esos gránulos se llaman gránulos de queratoyalina, que son básicamente un conjunto de proteínas que son indispensables para la formación de queratina a final de cuentas, ¿vale? Y va a haber también lípidos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Esta es una imagen súper, súper mega característica, ¿vale? Es casi, casi segurito que te la van a preguntar en el DEPA y te van a decir, ¿qué es esto? O ¿por qué tipo de célula reticuloepitelial está formada? Ya tú sabes de ambas respuestas, ¿sale? Y para que te acuerdes de ellas, acuérdate de un bonito rollo o un rol de fresa, ¿vale? Así bien, bien enrolladito, con todos sus componentes, la mermelada, etcétera, etcétera. Bueno, acuérdate de un rollito de fresa y ya no se te va a pasar cómo se ve un corpúsculo de jasal, ¿sale? Ahí está, bien perfecto y bien bonito. Va. Y esas fueron las células reticuloepiteliales. Ah, por cierto, algo que me pasó mencionarles de las células reticuloepiteliales, chicos, y anótenlo ahí porque es importante, es que en general también serán consideradas estas células como células presentadoras de antígenos. ¿Sale? También son células presentadoras de antígenos. Por lo tanto, ¿qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad tienen en su membrana, chicos? ¿Tipo uno o tipo 2? Bueno, bueno. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Valeria Ramírez. ¿Andas por ahí, Valeria? Ah, sí, aquí estoy, doctor. Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad poseen en su superficie membranal las células clasificadas como células presentadoras de antígenos, Valeria? ¿Tipo uno o tipo 2? No hay más. ¿No eran las tipo uno? Efectivamente, sí. De hecho, llevas parte de razón porque todas las células nucleadas dijimos que tienen complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno. Eso efectivamente es cierto. Pero así específicamente hablando, y pues ya les di la respuesta prácticamente, es que las células perdón, las células presentadoras de antígenos tienen en su superficie membranal el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿vale? Que acuérdense que ese es el medio a través del cual hacen precisamente su función de presentar antígenos. ¿A qué tipo de linfocitos específicamente? A los CD4, ¿vale? De manera convencional. Y recuerden que quien interactuaba con el tipo 1 eran los CD8, ¿vale? No se les olvide esa parte porque se os va a preguntar en el examen. Muy bien. Entonces, eso es de las células reticuloepiteliales. Vamos ahora con los macrófagos, porque obviamente, como les había dicho, no todos los timocitos lo logran, ¿verdad? Y los timocitos que no lo logran, pues se les induce la apoptosis y bueno, sus restos, ¿verdad? Celulares tienen que ser fagocitados y destruidos y sus componentes reciclados. Quien va a hacer esa tarea serán los macrófagos que se encuentren ahí en el timo. De hecho, esos macrófagos se les llama macrófagos de cuerpos tingibles porque en su citoplasma van a tener literalmente restos de timocitos que son teñibles, ¿vale? Que son paz positivos, porque van a estar ahí en los lisosomas, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso se llaman así macrófagos de cuerpos tingibles, ¿vale? Si ustedes ven algo así, una célula con un núcleo céntrico y un citoplasma relativamente, pues, grande, porque la célula es grande, y muchos núcleos ahí metiditos, es un macrófago de cuerpo tingible, ¿sale? Em, por otro lado, ya hablando de histofisiología, las células reticuloepiteliales van a estar secretando diferentes hormonas. Todo lo que tenga que ver con timo. Timosina, timopoyetina, timulina, factor humoral tímico. ¿Vale? El punto es que esas cuatro hormonas en conjunto que son secretadas por estas células reticuloepiteliales van a inducir o estimular la proliferación y maduración de los timocitos, ¿vale? Digamos que son como, pues, recompensas que van obteniendo los timocitos y que son, digamos, estímulos precisamente, que van a ir adquiriendo los timocitos para seguirle echando ganas en su desarrollo, ¿vale? Ahora, antes de pasar a una analogía funcional que les voy a mencionar ahorita, como les había dicho, desde el punto de vista de la fisiología, de la histofisiología, en el timocito, perdón, en el timo se lleva a cabo el desarrollo de los linfocitos T, a un proceso que se llama en conjunto educación tímica. ¿Vale? Es decir, aquí los timocitos, vean, aquí está representado, a medida que se vayan internalizando en el parénquima, van a ir siendo sometidos a diferentes microambientes, ¿vale? Que les van a proveer cada uno de esos microambientes todos los estímulos necesarios para que cumplan cabalmente con su desarrollo. Eso es lo que se llama educación química, ¿vale? Y como les había dicho hace ratito, ustedes pueden ver al timo como
literalmente una academia de policía. Quieren formar policías, ¿verdad? Que te van a defender. ¿Vale? Entonces llegan los linfocitos T inmaduros aquí al timo, a la academia de policía, ¿verdad? Obviamente llegan inmaduros, llegan sin saber absolutamente nada. Y la idea es que una vez que culminen con su educación tímica, sean unos linfocitos T funcionales, inmunocompetentes. ¿Sale? Vamos a verlo desde ese punto de vista entonces. Vean, lo primero que quiero que sepan aquí es que en la superficie membranal de los linfocitos T va a ir cambiando la expresión de diferentes cúmulos de diferenciación dependiendo los microambientes a los que sean expuestos, ¿vale? Por ejemplo, el linfocito, digamos, más inmaduro, ¿vale? Que todavía va a estar aquí a nivel de la médula ósea, a punto de pasarse al timo, ¿vale? Para empezar su proceso de maduración. Es un linfocito que se llama linfocito prote o doble negativo. Y vean, ¿por qué se llama así? Porque literalmente el CD4 y el CD8 lo van a tener negativo, no lo van a expresar aún en su superficie membranal. Y por si fuera poco, su receptor de linfocito T, lo que lo define como linfocito, lo que lo hace actuar como linfocito, tampoco va a estar presente. Entonces, literalmente es un linfocito súper inmaduro. Por eso lo llamamos proteo doble negativo, ¿sale? Este linfocito es el que va a emprender su camino hasta el timo para comenzar ahora sí su proceso de maduración, ¿vale? Y eso es lo que pasa a continuación. Ah, esperen un tantito. Una cosa que me pasó a mencionarles es que antes de que ese linfocito T salga propiamente hacia el timo, pues lo que va a pasar es que se va a expresar finalmente su receptor del linfocito T. ¿Vale? Para que por lo menos ya se defina como linfocito T inmaduro, pero linfocito T a final de cuentas, ¿vale? Solo que sigue siendo doble negativo porque vean, CD4 y CD8 siguen siendo negativos. Ahora sí, corrijo lo anterior, este linfocito es el que ya sale directamente hacia el timo. Y una vez que llega al timo, yo les había dicho que todos los timocitos, o más bien los linfocitos T que llegan al timo, desde la médula ósea van a llegar a la corteza superficial, ¿sale? Aquí es donde llega este timocito que ahora vamos a llamar timocito doble negativo, porque vean, sigue siendo CD4 y CD8 negativo, ¿sale? Después, ese timocito obviamente ya está en la academia de policía, ¿verdad? Ya va a empezar con los exámenes, toda la cosa. Se va a internalizar aún más en la corteza, ¿vale? Y de hecho, una vez que llegue a la corteza profunda, se va a pasar a denominar timocito doble positivo. ¿Por qué? Porque adquiere tanto CD4 como CD8. Pero ustedes saben que los linfocitos T maduros o son CD4 o son CD8. O son cooperadores o son citotóxicos. No pueden ser ambos. ¿Vale? Eso quiere decir que a este timocito todavía le falta hacer varias cosas. Y de hecho, ya aquí en la corteza profunda empieza, digamos, el primer gran examen que va a tener este timocito, en este caso timocito doble positivo, que es un proceso que se llama selección positiva. Vamos a ver de qué se trata eso. La selección positiva básicamente consiste en que las células reticuloepiteliales van a exponerle al timocito doble positivo el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y el tipo 2 para que lo reconozca, ¿vale? Y la respuesta es muy sencilla. O lo reconoce o no lo reconoce. Y si lo reconoce, ¿qué también lo va a reconocer? Por ejemplo, si ese timocito doble positivo reconoce adecuadamente, de una manera moderada, de una manera pues adecuada, ambos complejos mayores de histocompatibilidad, ese timocito pasó su examen, pasó el primer gran filtro que yo les mencionaba, ¿vale? Pero por otro lado, si el timocito doble positivo de plano le echó flojera ahí y no reconoció absolutamente nada, ni estudió, es más, ¿vale? O de plano, lo reconoce muy poquitito, así como casi ni queriendo. O la otra es que lo reconoce excesivamente, ¿vale? Más de lo que requeriríamos. Ese timocito tiene que ser llevado por el camino de la tumba, ¿vale? Y entonces tiene que ser, se le tiene que inducir la apoptosis porque ese timocito no sirve, ¿vale? ¿Por qué? Porque no reconoció muy poco o reconoció más de lo que debería. La respuesta ideal sería que lo reconociera moderadamente. Eso es lo que se llama selección positiva. Y es positivo porque tiene que reconocer lo que se le está exponiendo. ¿Vale? Ahí está. Este obviamente es verdad. Ahí perfecto. Vas a seguir continuando con su desarrollo como policía. Pero vean, este otro se quedó dormido. Pues ya, bye. ¿Verdad? Ese no nos sirve como policía.
Bueno, y listo. Los timocitos que lo lograron, perfecto, pasan a la médula. Los que no lo lograron, obviamente, pues ya saben lo que les pasó, ¿verdad? Por eso hay menos timocitos acá en la médula. Bueno, una vez que los timocitos que pasaron su primer gran prueba, ¿verdad? Llegan a la médula, vean que siguen siendo dobles positivos. Les falta madurar todavía. Entonces, aquí en la médula se les presenta su segundo gran examen de estos timocitos en su proceso de maduración, en su proceso de convertirse en policías, que es algo que se llama selección negativa, ¿vale? Aquí en la médula. ¿Qué es la selección negativa? Nuevamente, las células reticuloepiteliales, a través de, digamos, ambos complejos mayores de histocompatibilidad, tanto el tipo uno como el 2, ¿vale? Le van a exponer al timocito doble positivo antígenos propios, ¿vale? Literalmente antígenos que son del cuerpo humano, antígenos normales, ¿vale? Obviamente, lo que tú esperas es que ese timocito, por ninguna razón, se le vaya a ocurrir reconocer algo de esos antígenos propios, porque si lo hace, ese timocito ya es un peligro para la sociedad. Entonces, vean, hay de dos sopas. O no reconoce los autoantígenos, es decir, los antígenos propios del cuerpo humano, o si los reconoce. Obviamente el que no los reconozca, perfecto, la armó, listo, ¿vale? Pero el que sí los reconozca, aunque sea poquitito, vámonos, ¿verdad? Se le induce la apoptosis, se le asesina a ese timocito y pues bye, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque como en la vida real, ¿verdad? Será, digamos, un policía adecuado a aquel que no ataque a la propia ciudadanía, ¿verdad? Aquel que no acepte, por ejemplo, mordidas, como están viendo acá. Pero vean el otro que está aquí en la derecha, este sí le valió, ¿vale? Empezó a aceptar ahí mordidas al 2 por uno, ¿vale? Se empezó a aliar con los malos. Y obviamente ese no nos sirve de absolutamente nada. Y así es la razón por la que se le llama selección negativa, porque no tiene que reconocer tus propios autoantígenos. Y es muy sencillo, porque aquel timocito que ose reconocer tus propios autoantígenos será un timocito que eventualmente te podría desencadenar, ¿vale? Una, eh, eh, una enfermedad autoinmune, ¿vale? Y eso es indeseable. Entonces, ahí es lo que pasa aquí en la mujer, ¿vale? Y listo, chicos. Una vez que, digamos, el linfocito doble, timocito doble positivo pasa ese gran examen, sigue aquí en la médula otro ratito y en ese proceso básicamente se va a polarizar. Se vuelve simple positivo porque ahora sí, ya es o CD4 o CD8. Y listo, ¿vale? Este linfocito ya es el que se puede ir a sangre periférica, ¿vale? Ya será CD4, ¿vale? Ustedes saben que será un cooperador, o un CD8, ¿verdad? Citotóxico, de tipo knife, ¿vale? Porque son, digamos, están nuevecitos de paquete literalmente, ¿sale? Y listo, ya celebran su graduación aquí los policías, que lo lograron, ¿verdad? Que no son corruptos y que sí trabajan, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están lográndolo esos linfocitos. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo bien? Todo bien. Vale, ¿seguros? ¿Seguras? Perfecto, perfecto. Muy, muy bien. Qué bueno que hasta ahorita todo bien. Pues vámonos de lleno con el vaso, ¿no? Vamos ahora a hablar del vasito. ¿Sale? Vasito con Z y con B de burro, ¿sale? De entrada, el nombre de vaso deriva del latín vadius, ¿vale? Que en su momento le pusieron a este órgano este nombre porque les recordaba el color rojizo y castaño del pelaje de algunos caballitos. Entonces dijeron, ah, pues como que Badius, ¿no? Vaso. Por ahí, de ahí viene el nombre básicamente. ¿Sale? Para que lo sepan. Esto de la embriología lo vamos a dejar, que no nos es relevante de momento, ¿vale? Y esto sí, la anatomía es importante, vean. De entrada quiero que noten que es un órgano encapsulado y aquí macroscópicamente hablando se ve porque vean esta como telita corrugada, blanquecina, es precisamente la cápsula, ¿vale? La cápsula del vasito, estas son sus dimensiones más o menos, llega a pesar hasta 150 gramos y lo que sí quiero decirles es que este es un órgano súper friable. ¿Qué quiere decir esto? Que casi casi nada más lo ves, lo volteas a ver y ya se te está desmenuzando solito. ¿Vale? Es decir, es un órgano que se desmenuza o que se rompe, que se desgarra muy, muy, muy fácilmente, ¿vale? Prácticamente, de hecho, vean aquí en la imagen de la derecha, si por alguna razón, y sobre todo en cuestiones de traumatismos de abdomen, si se llega a romper la cápsula,
prácticamente ese vaso está condenado, ¿vale? Y si no lo retiran, seguirá sangrando y sangrando y sangrando, porque suturar la cápsula y suturar el parénquima es complicadísimo por esa gran friabilidad que les menciono. Entonces, prácticamente todas las laceraciones, traumatismos de vaso terminarán en una cirugía llamada esplenectomía, que es la extirpación del vaso. Y aquí está, de hecho, todo roto, ¿vale? Muy, muy bien. Y aquí está la superficie de corte, ¿no? Aquí en la parte central. Es un órgano abdominal, intraperitoneal y localizado en el hipocondrio izquierdo. Vean, aquí está el vasito. Yo sé que a lo mejor todavía no han visto abdomen, a lo mejor ya lo están viendo, pero bueno, aquí está, en el abdomen, a final de cuentas, en el lado izquierdo, abajito de tus costillas. Ahí lo encuentras, ¿sale? Esto tampoco nos interesa, ¿vale? Y vean, en cuanto a sus funciones, el vasito sí tiene como varias funciones muy bien caracterizables, ¿vale? De entrada, va a filtrar la sangre, ¿vale? Y eso es muy importante porque digamos que ahí va a estar interactuando con el sistema cardiovascular para literalmente filtrar la sangre que vaya pues transcurriendo a través de él, del vasito, ¿vale? Vean que, por ejemplo, aquí viene un vaso sanguíneo, ¿verdad? Deposita su sangre aquí en el parénquima del vaso, ¿verdad? El parénquima esplénico, y vean que esa sangre va a estar interactuando con un montón de células, ¿vale? De modo que definitivamente lo que pase por ahí, a lo mejor alguna bacteria, una toxina, etcétera, será eventualmente, interaccionará eventualmente con el sistema inmune y pues pasarán diferentes situaciones acá, ¿vale? Obviamente aquí en el vaso va a ocurrir la presentación de antígenos, se van a activar células efectoras, van a hacer fagocitosis los macrófagos en determinado momento, también va a haber células de naturaleza que generan memoria, ¿vale? Entonces eso es muy importante y es como que la función más característica del vaso, filtrar los antígenos que son eventualmente inmunógenos de la sangre, ¿sale? Por otro lado, aquí es donde ocurre la destrucción de plaquetas y eritrocitos más abundante. Puede ocurrir también por ejemplo, en el hígado, que es como el principal, pero el vaso es como el más importante, ¿vale? De hecho, el proceso de degradación de los eritrocitos se llama hemocateresis, ahí nada más como detalle, ¿vale? Ahora, no cualquier, ¿verdad? Plaqueta y no cualquier eritrocito va a ser degradado en el vaso. Solo serán degradados aquellos que ya estén dañados, ¿vale? Que a lo mejor tengan la membrana ahí medio rota, estén ahí medio deformes, ¿vale? Que tengan, que sean anómalos, es decir, que de entrada hayan sido formados desde la médula ósea de manera extraña o también vean que estén infectados, porque déjenme decirles que hay sobre todo muchos parásitos que les encanta vivir adentro, o por lo menos en cierta parte de su ciclo biológico, les encanta vivir en los eritrocitos, ¿vale? Entonces, muchos eritrocitos que estén infectados también serán degradados aquí, ¿vale? Y obviamente, pues no es que los componentes de la degradación sean enviados a la basura, ¿verdad? Más bien van a ser reciclados. Entonces, vean. ¿Cómo es esto? Entonces, digamos, el vaso pues ya destruye al eritrocito y listo. Ahí vamos, ya se fue el eritrocito. Ahora sus componentes pues van a ser reciclados, ¿como cuáles? Por ejemplo, el hierro de la hemoglobina, ¿vale? Resulta que el hierro, a través de esta proteína que se llama transferrina, será enviado por un lado a la médula ósea. ¿Para qué a la médula ósea? Pues porque tú sabes que ahí es donde se lleva a cabo el proceso de eritropoyesis y que el hierro para formar hemoglobina es indispensable, ¿vale? Entonces, si ya no lo ocupa este que está acá, pues bueno, que lo ocupen los que se están desarrollando, ¿vale? Y por otro lado, otra parte de ese hierro será depositada en el citoplasma de algunos macrófagos, por ejemplo, sobre todo del hígado, pero también aquí del vaso, y será resguardada en gránulos de hemosiderina, ¿sale? Por otro lado, las globinas, es decir, el componente proteico de esa hemoglobina, pues son aminoácidos esencialmente. Entonces, estos serán enviados a la sangre y serán aprovechados por los diferentes tejidos del organismo, ¿sale? Y finalmente, el grupo hemo, que es todo lo que sobró de esta hemoglobina, ¿vale? Será enviado hacia los macrófagos, particularmente los macrófagos del hígado. Estos a su vez degradarán ese grupo hemo en bilirrubina, ¿vale? Y esa bilirrubina esencialmente se transformará en bilis ya a nivel de el hígado. Que es, ustedes saben, seguramente ya se platicaron en bioquímica, que la bilis es fundamental en el proceso de digestión de los lípidos, ¿vale? Entonces ahí está. Ahora, ustedes saben también que los eritrocitos pues viven alrededor de 120 días, ¿vale? Y mira, esto es básicamente lo que marca que un eritrocito debe ser destruido. Es un detalle
así súper específico que ni lo voy a mencionar, ¿vale? Pero si a lo mejor tú quieres abordarlo un poco más, más así, pues a detalle, valga la redundancia, pues aquí tienes las razones por las cuales los eritrocitos y en general también las plaquetas son captadas, ¿vale? Porque empiezan a expresar cierto tipo de moléculas, se vuelven más rígidos, etcétera. Ahora, otra función del vaso es eliminar microorganismos encapsulados, ¿vale? Y te lo platico. Por ejemplo, aquí tenemos a este hongo patógeno, que así como lo ves de bonito es, pues malo, es, ¿vale? Es patógeno efectivamente, que se llama Cryptococcus neoformans, ¿vale? Como te digo, es un honguito microscópico patógeno que ocasiona enfermedades en el ser humano, ¿vale? Y quiero que notes que ese honguito tiene literalmente aquí un halo claro. Eso, chicos, corresponde a una cápsula de polisacáridos que tiene ese honguito. No crean que se la inventó ese hongo nada más porque se ve bonita. Esta cápsula, literalmente, cuando empieza a interactuar con macrófagos convencionales, le va a servir como si fuera, digamos, un jabón mojado. Esa es como que la textura, digamos, si lo queremos ver de esta manera, que tendría con respecto a los macrófagos, porque vean, el macrófago hagan de cuenta que es este esponja que se quiere comer a ese honguito, pero literalmente como es como esa cápsula funciona como un jabón mojadito, se le resbala al pobre macrófago y pues olvídate, no lo va a poder fagocitar jamás, ¿vale? Para eso es la cápsula de esos microorganismos patógenos. Y hay otros muchos, ¿vale? Aquí te pongo como ejemplo a este honguito. Y eso, como te digo, es lo que pasa con un macrófago convencional. Pero aquí estamos hablando del vaso. Y resulta que los macrófagos del vaso no se andan con cuentos, ¿vale? Y a ese no le importa si eres encapsulado o no encapsulado. Ese dice, vámonos para acá todo, ¿vale? Y ese sí que se los come con todo y todo, ¿vale? Como este Patricio estamos viendo que hace precisamente en este momento, ¿sale? Ahora, como te había presentado al inicio del tema de vaso, ¿vale? Te dije que ante diferentes circunstancias el vasito tiene que ser retirado, es decir, se tiene que aplicar una esplenectomía al paciente en cuestión. De hecho, véanlo, aquí estamos viendo una vista laparoscópica justamente del vasito que es este que está acá, ¿sale? Se puede, hay indicaciones de esplenectomía muy bien establecidas, ¿vale? Pueden ser infecciones, pueden ser neoplasias, pero como les había dicho, también traumatismos, ¿no? Que es una de las causas más importantes. Entonces, pues ya, supongamos que en caso de una lesión, digamos, del vasito, como está pasando acá, ¿verdad? Ese vasito, pues bueno, tiene que ser extirpado. Y eso obviamente le va a dar la victoria, sin lugar a duda, a esos microorganismos encapsulados, ¿verdad? Porque ya no va a haber nadie que los fagocite y los destruya. Entonces van a empezar a hacer de las suyas. Afortunadamente, hay digamos, hay un último esfuerzo que hace el ser humano para poder eliminarlos. Y esto es que si bien, por ejemplo, por un lado, la mayoría de las funciones del vaso las va a poder reemplazar el hígado en cuestión, ¿vale? Esa es la realidad. El vaso es un órgano que en general es no vital. La realidad es que aquí, en particular, la función de fagocitar microorganismos encapsulados no la va a poder llevar a cabo el hígado. Y esta es la herramienta que les mencionaba. Aquí entonces vamos a tener que aplicar cierta inmunización contra algunos de los principales microorganismos encapsulados, ¿vale? Si ya no está el vaso, por lo menos hay que proteger desde el punto de vista inmunológico a esa personita en cuestión para que esos microorganismos encapsulados no hagan de las suyas, ¿vale? Y estos son los principales microorganismos encapsulados, por lo menos con los que hay que considerar cierto tipo de inmunización, ¿vale? Eh, Esta es la mnemotecnia, son Killers Happy Nice Capsules, ¿vale? Que es básicamente, esos son la inicial de estos microorganismos, que es Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis y Cryptococcus neoformas, ¿vale? Por lo menos con los que se aplica esta inmunización es con Streptococcus pneumoniae, con Haemophilus influenza y con Neisseria meningitidis, ¿vale? Y ya, por lo menos eso te protege bastante bien en caso de que ya no tengas vasito, ¿sale? Por otro lado, también se ha descrito que el vasito también tiene cierta función de fungir como cierto reservorio, cierto almacenamiento de eritrocitos y plaquetas, ¿vale? Porque, bueno, es un organismo, pero un órgano que va a estar en constante cambio de volumen, entonces ahí puede constituir cierto reservorio de estos elementos de la sangre, ¿vale? Y por si fuera poco, acuérdense lo que mencionamos cuando veíamos hematopoiesis. Les había dicho que en cierta etapa de la vida intrauterina la hematopoiesis ocurría en el vasito, en la etapa hepatoesplénica que les comentaba, ¿vale?
Entonces, digamos que en determinado momento la médula ósea, vamos a ponerle por una neoplasia, ajá, la médula ósea deja de chambear. Entonces, ¿quién va a entrar al quite para reemplazar a esa médula ósea que no está produciendo células de la sangre? En parte, el vasito, ¿vale? Porque conserva esta situación que les había comentado en ese entonces, que era la memoria hematopoyética. Es decir, al vasito no se le olvida que en algún momento hizo hematopoiesis. Entonces, si detecta que la médula ósea no está trabajando, entonces el vaso dice, pues bueno, vamos a recordar lo que hice alguna vez y empieza a producir células de la sangre. De hecho, vean aquí, hay unos bonitos megacariocitos, ¿vale? Entonces ahí está la memoria hematopoyética. Ahora, eh, desde el punto de vista de la histología, ustedes saben que este es un órgano encapsulado, entonces vean qué preciosísimo, sí que sí, aquí tiene su cápsula de tejido conjuntivo rodeándole, ¿sale? Aparte de eso, el parénquima esplénico se va a dividir en dos regiones muy bien establecidas. Una región que se llama pulpa blanca y otra región que se llama pulpa roja, ¿vale? Aquí están, ahorita se las voy a explicar. Y por otro lado está el hilio esplénico, que es esta región que tenemos por acá, donde va a estar entrando y saliendo los diferentes elementos neurovasculares del vasito, ¿vale? Entonces, ahora sí, con respecto a la pulpa roja y la pulpa blanca, vean, todo lo que se ve moradito, chicos, es pulpa blanca, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser tejido linfoide. ¿Vale? Y ustedes saben que cómo se veía el tejido linfoide así de manera general, acuérdense, puntitos chiquitos moraditos, ¿vale? Y compactos entre sí y muchos, abundantes. Entonces, eso es tejido linfoide, eso es pulpa blanca, ¿sale? Y por otro lado, la pulpa roja, esa básicamente va a constituir una serie de vasos sanguíneos especializados y otro tipo de estructuras donde va a estar circulando la sangre. Por eso se llama pulpa roja, ¿vale? Ahí está el hilo esplenico. Vean, entonces, todo esto que está aquí, que les estoy delimitando, ¿qué sería? ¿Pulpa roja o pulpa blanca? Pulpa blanca, ¿no? Pulpa blanca. Pulpa blanca, Blanca. ¿verdad? Porque es tejido linfoide, muy bien. Y todo lo que le rodea, donde va a estar circulando la sangre, ¿sale? Será la pulpa roja, efectivamente. Y seguramente ustedes se preguntarán, ay doctor, pero yo lo veo morado, ¿por qué le llaman pulpa blanca? Esto es básicamente por su aspecto macroscópico, ¿vale? El tejido linfoide visto así macroscópicamente es blanco. Por eso se le llamó pulpa blanca, ¿vale? Y es más, son esas manchitas blancas que alcanzan a ver ahí, chicos. Eso es la pulpa blanca. Y lo rojito, obviamente será la pulpa roja, ¿verdad? Porque ahí hay sangre. Y es así, pues es roja en macro y en micro, ¿verdad? Eso sí no cambia. Muy bien. Ahora, vean, esta es la cápsula. Es tejido conjuntivo denso y regular. De hecho, esta cápsula es muy especial porque tiene una gran cantidad de fibras elásticas, leiomiocitos y miofibroblastos, es decir, células contráctiles y fibras elásticas. Y esto es porque el vasito va a estar constantemente siendo sometido a cambios de presión a expensas de cambios de volumen. Entonces necesita, digamos, una cápsula lo suficientemente flexible, vamos a ponerle, para que en caso de que aumente el volumen se pueda expandir y en caso de que disminuya se pueda retraer sin fracturarse, sin romperse, ¿vale? Entonces, por ello permite la distensión y contracción del vasito, ¿vale? Y además, esa cápsula va a emitir también trabéculas de tejido conjuntivo hacia el interior del parénquima esplénico, ¿sale? Ahí está, bien bonita la cosa. Y en un acercamiento más, ahí está esa capsulita, ¿sale? Ahí está. Ahora, respecto a la pulpa blanca, que es la primera con la que vamos a empezar a hablar, la primera parte del parénquima de la que hablaremos, esta se divide en dos grandes, digamos, regiones o porciones, ¿vale? Por un lado estarán los nódulos esplénicos, que son básicamente los folículos linfoides, los nódulos linfoides, que ya vimos cuando pusimos las generalidades de tejido linfoide. Acuérdense que todos los nódulos, particularmente los secundarios, tendrán su zona marginal, su zona del manto y su centro germinativo, ¿sale? O su centro germinal. Entonces, esos son los nódulos esplénicos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos algo que se llama vaina linfática periarteriolar o periarterial. Y se llama así porque literalmente es una vaina, ¿vale? Es una estructura que rodea a un vaso sanguíneo que está en el centro, que pasa a denominarse arteriola central o arteria central, ¿sale? Y obviamente es una vaina, como les digo, es una vaina linfática que va rodeando a todo el vasito en cuestión a lo largo de todo su trayecto, ¿sale? Entonces, vean, aquí está el parénquima, lo vamos a dejar de lado. Vean, estos son los nódulos esplénicos, chicos,
¿sale? Por acá vendría la zona marginal, ¿sale? Que sería toda esta porción que tenemos por aquí, ¿sale? Después le seguiría la corteza, ¿vale? O zona del manto. Y finalmente aquí en el centro germinal o centro germinativo, ¿vale? Como les digo, es como cualquier nódulo secundario de los que ya les había presentado al inicio de la clase, ¿vale? Ahora, pregunta, chicos, aunque a lo mejor ya lo diga ahí, pero yo les quiero preguntar, ¿qué tipo de linfocitos encontramos asociados a los folículos o nódulos linfoides? ¿B o T? B, ¿no? ¿Seguros? Acuérdense, ¿qué les había dicho? ¿Qué forma tenían los nódulos linfoides? De una bola, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de linfocitos encontramos acá? Creo que me dijiste T. O te escuché T, pero son B, ¿sale? Son No, sí linfocitos. dije B, de hecho. Así, perfecto. Entonces, muy bien, tú muy bien, yo muy mal. Tú, perfecto. Así es, lo dijiste correctamente, ¿vale, Nicolai? Perfecto, exactamente, son linfocitos B de bola, ¿no? Lo que les había dicho, ¿sale? Aquí vamos a encontrar linfocitos de tipo B, ¿sale? Conformando al nódulo esplénico, que en este caso, como les digo, es un nódulo, son nódulos linfoides secundarios que vamos a tener aquí, ¿sale? Ahora, a esta zona, chicos, de los nódulos esplénicos, funcionalmente hablando, se le va a conocer como la zona médulo dependiente del vaso. ¿Cómo es esto? Donde dijimos que se producen y maduran los linfocitos B. ¿En qué órgano linfoide, chicos? En la médula ósea. En la médula ósea, correcto. Ahí tienes la razón por la cual a esta zona se le llama zona médulo dependiente, porque depende de la médula ósea para que aquí estén los linfocitos B. Entonces, por ejemplo, aquella zona donde haya linfocitos T sería la zona timodependiente, ¿verdad? Porque ahí es donde los linfocitos T pues maduran básicamente. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Bueno, lo último que me pasó a mencionarles, vean que la zona marginal, chicos, colinda con la pulpa roja. ¿Sale? Aquí está. Y esto va a ser muy importante porque hay cierto tipo de neoplasias que literalmente se llaman linfomas de la zona marginal que van a estar produciéndose por acá, ¿vale? Pero bueno, hay como detalle. Ahora, por otro lado, vámonos al otro componente de la pulpa blanca que les había mencionado, que es la vaina linfática periarteriolar, ¿vale? Que vendría por acá. Quiero que noten aquí a este vaso sanguíneo, chicos. Esta es la famosísima arteria o arteriola central. Se le llama arteria porque es un vaso de tipo arterial, pero morfológicamente hablando, con respecto a la clasificación de las arterias, técnicamente sería una arteriola, ¿vale? Entonces, si lo encuentran de una u otra manera, sepan que es por eso y ambos términos son correctos. Aquí, por términos morfológicos, le llamamos arteriola, ¿sale? Aquí está. Ahora quiero que vean que esa arteriola está rodeada, ¿sale? De tejido linfoide. ¿Qué tipo de tejido linfoide es, chicos? ¿Difuso o folicular? Vean. Ese sería nodular o folicular, efectivamente, es un nódulo esplénico. Pero este que están viendo acá, ¿de qué tipo es? Es difuso, ¿sale? Es difuso, véanlo bien, ¿sale? No forma esos nódulos tan característicos, ¿vale? Es difuso. Por lo tanto, ustedes saben que aquí vamos a encontrar principalmente linfocitos T. ¿Vale? Es decir, la vaina linfática periarteriolar es la zona timodependiente del vaso. ¿Por qué? Porque depende del timo para que aquí haya linfocitos de tipo T. ¿Sale? No se les olvide esa parte. Y realmente esa arteria será rama de otros tipos de arterias que ahorita veremos a continuación. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se llama esta estructura que tenemos acá, chicos? Estamos en pulpa blanca. Esto que está acá, aquí tenemos otro, aquí hay otro por acá. Son los nódulos, ¿Nódulos? ¿no? Ajá, exactamente, muy bien. Los nódulos esplénicos, no se les olvide, ¿vale? Estamos en el vaso. Nódulos esplénicos. Y son de tipo secundario, definitivamente, ¿verdad? Ahí están todas sus zonas bien características. Ahora, por ejemplo, vean este vasito que está acá y vean el tejido linfoide que le rodea. Vean este otro vaso que está acá, ¿sale? Y vean el tejido linfoide que le rodea. ¿Cómo se llamará este tejido linfoide que está rodeando a ese vasito ahí en el centro, chicos? Es el difuso, ¿no? O zona Difuso. timodependiente del vaso.
Ajá, exactamente, es correcto, pero ¿cómo se le llama morfológicamente hablando? ¿Vaina qué? ¿Linfática? ¿Linfática qué? Periarteriolar. Periarteriolar. Muy bien, así completito el nombre, ¿sale? Efectivamente es la vaina linfática periarteriolar, ¿vale? Que efectivamente, como dijeron, es la zona timodependiente del vaso y que efectivamente está constituida por tejido linfoide difuso, ¿vale? Pero si le tenemos que poner un nombre, que es como se los van a preguntar en el examen, se llama vaina linfática periarteriolar, ¿sale? Muy bien. Ahí están los nódulos esplénicos. Ahí están las vainas linfáticas periarteriolares. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto. Váyanse a 5 minutos de descanso, chicos. Nos vemos aquí a pues a las 6:05, ¿sale? Y continuamos con lo que sigue, ¿vale? Entonces, adelante. Ahorita nos vemos.
Bueno, chicos, pues vamos a continuar, ¿vale? Entonces, ahora veremos la pulpa roja, ¿sale? Vean, básicamente la pulpa roja, como les digo, es el sitio por donde va a estar circulando la sangre, ¿vale? Y por lo tanto el sitio donde va a ocurrir esa filtración y purificación como tal de la sangre, ¿sale? De los antígenos que vayan ahí mismo. Definitivamente, vean, va a estar conformado principalmente por vasos sanguíneos, ¿vale? Que van a derivar en estas estructuras que se llaman senos esplénicos, ¿vale? Son, digamos, vasos sanguíneos precisamente de tipo sinusoidal, por donde la sangre va a estar saliendo, ¿sale? Y bueno, aquí está otra parte de esa circulación que ahorita veremos, ¿vale? Porque es así tan característica de esta manera. Y por otro lado, los elementos, digamos, estructurales, donde van a estar también las células inmunitarias, macrófagos, etcétera, estas estructuras que rodean a esos senos esplénicos se van a llamar cordones esplénicos o cordones de Billroth, ¿sale? Así los pueden encontrar. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Vean. Por un lado tenemos a los senos esplénicos, que son, como les digo, capilares de tipo sinusoidal, que van a estar en relación aquí a la pulpa roja, ¿vale? Se van a caracterizar porque pues no tienen como tal ninguna célula ahí periférica dando, digamos, una especie de sostén estructural. No va a haber ni pericitos ni leiomiocitos en su pared, ¿sale? De hecho, posee estas estructuras como en forma de banditas que se llaman bandas anulares, que precisamente le dan contención al vasito en cuestión, ¿vale? Y obviamente el hecho de que sean de tipo sinusoidal va a implicar que su membrana basal va a estar súper discontinua, a tener grandes agujeritos ahí, y además las células endoteliales van a tener grandes agujeros entre ellas, ¿vale? Lo cual va a permitir que la sangre, digamos, fluya, ¿vale? De un lado a otro de este vasito en cuestión, ¿vale? Y por si fuera poco, además, va a haber muchos macrófagos por aquí relacionados, ¿verdad? Ahí formando parte de los cordones esplénicos, que van a estar introduciendo sus prolongaciones citoplasmáticas al interior de los vasos sanguíneos para, pues, ir filtrando lo que pasa por ahí, ¿vale? Pero quiero que noten, eso por un lado, ¿verdad? Aquí. Pero quiero que noten que por otro lado, en esta parte de la circulación, literalmente aquí se interrumpió el vaso sanguíneo y entonces las células sanguíneas tendrán que fluir, ¿verdad? Hasta alcanzar el seno esplénico. Y inevitablemente tendrán que pasar por las células inmunitarias que forman parte de los cordones esplénicos de Billroth, ¿vale? Con lo cual, de una manera o de otra, esa sangre será filtrada sí o sí, ¿sale? Ya sea por las patitas de los macrófagos que están aquí adentro del vaso o por que se expongan directamente a ellas en los cordones, ¿vale? Ahí está. Bien. Y vean, histológicamente hablando, así se ven los senos esplénicos, ¿vale? Son vasos sanguíneos, ¿vale? Es decir, son espacios. Ahí, aquí está. Cada flecha roja es un seno esplénico, ¿vale? O es parte de un seno esplénico. Ahora, respecto a los cordones esplénicos o de Billroth, que como les digo, es toda esa estructura que rodea a estos senos esplénicos, básicamente es una malla, ¿sale? De células y fibras reticulares, que va a estar dando ahí un sostén estructural a esta región de la pulpa roja, ¿vale? Vamos a encontrar células reticulares, sintetizando las fibras reticulares, ¿verdad? Y un montón de células inmunitarias y células sanguíneas. Macrófagos, células dendríticas, linfocitos, granulocitos, va a haber eritrocitos ahí, ¿vale? Eso es lo que encontramos en los cordones esplénicos entonces. Y básicamente sería todo esto que rodea, como les digo, a los senos esplénicos, ¿verdad? Eso serían los cordones esplénicos. Muy bien. Ahora, finalmente, en cuanto a la circulación esplénica, aquí vale la pena mencionar, miren, les voy a mencionar como que a grandes rasgos, los voy a contextualizar y después les voy a decir lo que es fundamental que se aprenda, ¿sale? Esto que voy a decir primero va a ser contextualización nada más. Todo inicia entonces aquí en la arteria esplénica. Ahí es donde inicia la circulación sanguínea del vasito, ¿vale? Después, obviamente, ya nos vamos a ir adentrando más y más en el parénquima, ¿vale? Y viene esta arteria está por acá, que es la arteria trabecular, y se llama así porque está entre las trabéculas de tejido conjuntivo, ¿sale? Después le seguiría esta otra arteria que viene por acá, que ya es una arteriola, que es la arteriola central. Y perfecto, llegamos a esa arteriola central que forma parte de la pulpa blanca, ¿vale? En cuanto a el tejido tejido linfoide que lo rodea, que es la vaina linfática periarteriolar. De hecho, vean, ahí está representada esquemáticamente, ¿vale? Ahí está. Después, esa arteriola central, aquí está la arteriola central, ¿vale? Va a dar, digamos, algunas ramitas secundarias, que es, por un lado, da la arteria folicular, que va hacia los nódulos esplénicos para irrigar a todo lo que esté por ahí. Y a su vez, esas arteriolas foliculares
digamos, en la periferia, en la zona marginal, va a dar lo que se llama seno de la zona marginal, que son básicamente dilataciones de estos vasitos sanguíneos, ¿vale? Pero bueno, después le sigue la cuarta ramita, que es la arteriola penicilada, y se llama así porque en sus extremos, ¿vale? Van a tener forma como de pincelito, porque ahí van a existir, digamos, una vaina muy característica de macrófagos, ¿vale? Que van a estar fungiendo para la filtración, ¿vale? De la sangre. Y finalmente tenemos un capilar terminal, que es ya prácticamente lo que comunica con el seno esplénico para pasar directamente a la circulación de tipo venosa, ¿sale? Bueno, ya está, están contextualizados ustedes, ¿de acuerdo? Como les había dicho, algunas de estos capilares y particularmente parte de esas arteriolas peniciladas, como les había dicho, tienen una especie de vaina, una especie de estructura de macrófagos que le rodean, ¿vale? Que como les digo, van a estar fungiendo o van a estar sirviendo para la filtración de la sangre, ¿vale? Tiene este nombre extraño que no vale la pena aprenderse, solo sepan que son macrófagos, ¿vale? Vámonos ahora a la circulación de tipo venosa, ¿vale? Ahora, antes de pasar con eso, perdón, quiero mencionarles estos dos conceptos que están acá. La circulación cerrada y la circulación Disculpe, abierta que doctor, explica. ¿podría regresarse al otro diapo? Es que no alcancé a tomarle foto. Sí, claro, claro. Ahí está. Gracias. Sí. Muy, muy, muy bien. Entonces, ajá, vámonos a lo que sigue, que es la circulación abierta y la circulación cerrada. ¿Sale? Vean, se llamará circulación cerrada a aquella literalmente pues, como tal circulación del sistema de los vasos sanguíneos, ¿vale? En los que no va a haber interrupción de ningún tipo del flujo sanguíneo. Literalmente el sistema arterial está comunicado con el sistema venoso directamente y se acabó, nada más. ¿Sale? Ahora quiero que vean la circulación abierta. Se va a llamar abierta porque vean que en determinado momento este vaso sanguíneo de tipo arterial se interrumpe. ¿Sale? Y literalmente deja, digamos, ahí está abierto, digamos, al exterior. Porque a partir de aquí, entonces, las células sanguíneas tendrán que pasar por los cordones esplénicos, ¿vale? Donde serán filtradas inevitablemente y finalmente alcanzarán el seno esplénico para retomar la circulación sanguínea. Circulación abierta y circulación cerrada, ¿vale? ¿Qué es lo que define a cada una de ellas? Pues ahí está, ¿vale? Una es continua, como les digo, y la otra, pues, totalmente no, ¿verdad? Porque drena en los senos esplénicos y de ahí, pues ya. Pero los cordones esplénicos y de ahí la sangre es filtrada, ¿vale? De hecho, en general, chicos, en el ser humano hay ambos tipos de circulación, pero la predominante es la circulación abierta, ¿vale? Porque de entrada tiene una mayor eficiencia en la filtración. Porque ¿qué pasa en la circulación cerrada? Pues aquí nada más están los macrófagos con sus prolongaciones citoplasmáticas metidas ahí en el seno esplénico para ver qué cachan, ¿verdad? Es un poquito más ineficiente, pero qué diferente con la circulación abierta, ¿verdad? Donde a todas las células de la sangre inevitablemente las haces pasar a través de los cordones esplénicos y ahí serán filtradas sí o sí. ¿Vale? Por eso esta es más eficiente y en este caso es más abundante en seres humanos. Muy, muy bien. Y eso es lo que se tiene que aprender. ¿Sale? ¿En qué consiste cada una y cuál es la más importante en seres humanos? ¿Sale? Todo lo demás que mencioné hace ratito es contextualización. Esta diapositiva es la importante de la circulación esplénica. ¿Sale? Esta es la importante. Ahora, lo que sigue también es contextualización, ¿vale? Más para cerrar el círculo. Entonces después sigue el seno esplénico, ustedes ya saben de qué se trata. Le seguiría la vénula de la pulpa roja, que se llama así porque está en la pulpa roja. Una vena trabecular, porque están las trabéculas de tejido conjuntivo. Y todo termina aquí en la vena esplénica, ¿sale? Que ya es la que saca la sangre del vaso, ¿vale? Muy, muy bien. Y bien, qué bonito, vean a la circulación abierta actuando en su máxima expresión. ¿Vale? Como les digo, los eritrocitos que estén raros, que estén infectados, extraños, anómalos, viejitos, ¿sale? Se atorarán ahí entre los cordones esplénicos o de plano no podrán entrar al seno esplénico, ¿vale? Vean, por ejemplo, ese que está ahí medio feo. Se atoró, literalmente no pudo pasar en la coladera. Entonces, ¿qué pasa? Los macrófagos de los cordones esplénicos llegan y vámonos, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Muy bien, eso fue todo de ganglio, de vaso, perdón. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Quedó todo claro con el vaso? ¿Quieren que me regrese a algo? Perdón, es que yo no entendí muy bien ¿cómo se dice? La circulación abierta. Vale, la explicamos de nuevo, mira. Por acá.
Aquí está, mira. Ven. Entonces tenemos por un lado los vasos de tipo arterial, ¿sale? Que llegan aquí ya en sus extremos más distales. La manera en la que se van a comunicar con el sistema de tipo venoso, ¿vale? Será de dos formas. Por un lado, directamente, ¿ve? Ajá, donde no hay literalmente interrupciones de ningún tipo, donde el sistema arterial está comunicado con el sistema venoso sin mayor problema. Eso es lo que llamamos circulación cerrada, porque el sistema circulatorio está cerrado, ¿sale? Nada más. Y bueno, por otro lado tenemos la circulación abierta. Vea que aquí llega el vaso de tipo arterial, llega aquí, se interrumpe, ¿vale? Literalmente termina abruptamente ese vasito de tipo arterial y dejará a todas las células sanguíneas, ¿vale? Libres para que sean filtradas en los cordones esplénicos y después alcancen los senos esplénicos y ya se vayan por la circulación venosa. Se llama abierta porque el sistema circulatorio está abierto, ¿vale? Está abierto a los cordones esplénicos, ¿sale? Y de hecho, pues, como les decía ahorita, esta circulación abierta será más efectiva en cuanto al proceso de filtración de la sangre, porque acuérdate que hay en los cordones esplénicos por acá, pues un montón de células inmunitarias con la intención de filtrar a esas células o a los componentes que vayan en esa sangre, ¿sale? Y esta, de hecho, es la que está en seres humanos más predominantemente hablando, ¿sale? ¿Sí quedó más o menos, Nicolai? Sí, 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 muchas gracias. Va, está bien. Entonces vámonos a lo que sigue, que es el ganglio, ¿sale? Y ahora estos temas están más cortitos. Yo creo que el ganglio, timo y vaso son los más grandes. Lo demás es ya muy rapidito, ¿vale? Vean, de entrada, el término ganglio deriva del latín ganglión y a su vez también de ganglión en griego, que hace referencia a un pequeño tumor entre los tendones y los músculos. Y esto se debe a que en la antigüedad, justamente, sobre todo en contextos de infección, en contextos a lo mejor también de neoplasias, se identificaban este tipo de nódulos precisamente, sobre todo a nivel cervical. Entonces, por eso le pusieron ese nombrecito, ¿vale? Esta es la embriología que vamos a ver. ¿Vale? Quiero que noten así, que son literalmente unas cositas chiquititas, algunos prácticamente ni se ven porque se pierden entre el tejido adiposo que les rodea, eso es algo muy común. Los ganglios suelen estar súper mega rodeados de tejido adiposo, ¿vale? Llegan a medir de 1 milímetro hasta 2 centímetros y eso ya es extraño, ¿ven? Porque en general no pasan del centímetro de manera normal. Ya en otras condiciones patológicas, pues ya crecen característicamente, ¿vale? Y tienen forma ovoide. Y bueno, ustedes saben que en este caso los ganglios van a estar intercalados entre los vasos linfáticos, ¿vale? Porque de hecho esa es la función de los ganglios, ¿vale? Entonces vean, aquí vienen todos los vasos linfáticos, ¿vale? Vean que en su transcurso hay cadenas ganglionares muy bien definidas, ¿sale? Ahí van a estar. Ah, bueno, estos obviamente son los sitios donde más hay ganglios, ¿verdad? Donde hay grupos ganglionares muy caracterizados. Cuello, axilas, mediastino, ingles y abdomen. De hecho, no sé si esto lo hagan en SECAM, pero la exploración de las cadenas ganglionares es algo importante en cuanto a la exploración física, ¿vale? Vamos a ver un poquito de eso. Y esa es su función, como les decía hace rato, la filtración, pero en este caso de la linfa, el otro gran líquido, digamos, que tenemos ahí en el sistema circulatorio, ¿vale? El vaso va a filtrar la sangre, pero la linfa, lo que transcurre por los vasos linfáticos, será filtrado por los ganglios, ¿vale? Son quienes van a filtrar este líquido, ¿sale? Entonces, en los ganglios, ¿qué va a suceder? Pues la presentación de antígenos, la activación de células efectoras, la fagocitosis de a lo mejor de microorganismos, de células infectadas, de toxinas, la generación de células de memoria, etcétera. Todo eso va a estar ocurriendo aquí. ¿Sale? Muy bien. De hecho, todo llega a través de vasos linfáticos aferentes y sale por un vaso linfático eferente y ya se continúa con el resto del sistema linfático. ¿Sale? Ahora, por si fuera poco, los ganglios también tienen memoria hematopoyética, ¿vale? Recuérdense que una parte ¿Podría de la regresar? hematopoiesis. Ay, perdóneme por interrumpirlo. Sí, ¿Le podría regresar al anterior? Es que no le tomé foto sí, al último. Gracias. adelante, ahí está. Bueno, en lo que tomas fotito, lo que les decía es que el ganglio también en la vida intrauterina tenía cierto tipo de capacidad de hacer hematopoiesis, ¿sale? Entonces ya en la vida extrauterina, obviamente lo deja de hacer, pero en determinado momento si se llega a requerir, pues sin mayor problema puede reactivarse el ganglio o los ganglios en cuestión y volver a hacer hematopoiesis, ¿vale? De hecho, nuevamente vean, aquí están un montón de megacariocitos y ahí podrían identificar otro tipo de células hematopoyéticas, ¿vale? Ya en cuanto a la histología, chicos, pues bueno,
Este es el último órgano encapsulado, ¿vale? Órgano linfoide encapsulado. Ven, aquí está bien bonita su cápsula, ¿sale? Va a tener una región que se llama ilio ganglionar, por donde entran y salen todos sus elementos neurovasculares. Y ya en cuanto al parénquima, va a haber tres regiones bien características, ¿sale? Una corteza, que es la zona más periférica, una paracorteza que está ahí abajito de la corteza, y una médula, que es la región como más grande y más profunda, ¿sale? Ahí está cada una de las regiones. Bien, y en cuanto a la cápsula, pues bueno, es tejido conjuntivo denso y regular, como cualquier cápsula, y como cualquier cápsula también va a emitir trabéculas de tejido conjuntivo hacia el parénquima ganglionar, ¿sale? Ahí está. Ahí está la cápsula, bien bonita. Respecto a la corteza, es esta región que tenemos por acá, ahí está bien delimitada, ¿sale? Es la región más externa del parénquima ganglionar, ¿sale? De hecho, ¿qué tipo de tejido linfoide estamos viendo acá, chicos? Vean, en la corteza. Vean estas cosas. Esta, esta que está acá. ¿Qué tipo de tejido linfoide? Ok, vámonos con Galilea leitedinos. ¿Qué tipo de tejido linfoide estamos viendo acá? Ay, no está Galilea. ¿Qué onda? Bueno, vamos a ver. Ahorita lo anotamos. A ver, Jimena, tú dinos qué tipo de tejido linfoide estás viendo por acá. A ver, chicos, ¿sí me estoy escuchando? Porque creo que no me estoy escuchando o no, de plano me Sí, están Sí, sí, doctor. ignorando. No, sí se Sí, me escucha. estoy escuchando. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de tejido linfoide es? Te lo ¿Es pongo más fácil. folicular por los linfocitos B? Es folicular, efectivamente, no por los linfocitos B, sino más bien porque ve estas estructuras, ¿vale? Que son los folículos linfoides secundarios, ¿vale? Pero efectivamente sí es tejido linfoide folicular o nodular, ¿vale? Por estos nódulos linfoides. Y como bien lo dijiste, ustedes saben que aquí va a haber linfocitos de tipo B. Por lo tanto, pregunta de examen, esta región, la corteza, es la zona médulo dependiente del ganglio. Ya explicamos por qué se llama así, ¿vale? Es la zona médulo dependiente del ganglio, ¿sale? Linfocitos B. Y va a haber otras células que no vamos a mencionar en este momento, ¿sale? Muy bien. Además de esto, aquí en esta región van a encontrarse, digamos, unos espacios, ajá, por donde va a estar circulando la linfa, ¿vale? Que se van a llamar, en general van a recibir el nombre de senos, ¿vale? Tenemos entonces aquí los senos linfáticos subcapsulares, que como su nombre lo dice, estarán abajo de la cápsula, y los corticales, pues porque estamos aquí en la corteza, ¿vale? Entonces la linfa necesita espacios por donde discurrir, ¿sale? Y eso se llaman senos linfáticos. Aquí en la corteza tenemos dos, los senos linfáticos subcapsulares y los senos linfáticos corticales, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí, vean esta otra región que está acá abajito de la corteza, que se llama paracorteza. ¿Qué tipo de tejido linfoide vemos acá, chicos? difuso. Difuso, ¿verdad, Nicolai? Muy bien, difuso, ¿sale? Entonces, aquí ustedes saben que habrá linfocitos T exclusivamente, ¿sale? Por lo tanto, pregunta de examen, la paracorteza es la zona timodependiente de el ganglio, ¿sale? Porque ahí es donde va a estar el tejido linfoide difuso con linfocitos T. Y bueno, respecto a la circulación de la linfa, aquí habrá entonces senos linfáticos corticales también, o paracorticales también se les llega a llamar, ¿sale? Ahora bien, otro elemento característico de la paracorteza, chicos, y esto también es pregunta de examen, literalmente el linfoide es muy preguntable, ¿sale? Es un tipo de vaso sanguíneo muy especial que se llama vénulas de endotelio alto, ¿vale? Que están representadas aquí en este esquema, ¿vale? Como les digo, son vasos sanguíneos de tipo venoso que están exclusivamente en la paracorteza del ganglio. No las encuentras en ningún otro lugar, ¿sale? Y se llaman de endotelio alto porque ustedes saben que el endotelio son células aplanadas, ¿verdad? Pero aquí las células, vean, que son cúbicas o incluso cilíndricas, ¿sale? Vean que por eso se llama endotelio alto, ¿sale? Así se ven y así, por esa razón se llaman así, ¿vale?
No crean que están ahí nada más de adorno. Resulta que estas vénulas de endotelio altos están especializadas en la absorción de líquidos hacia el ganglio y en la entrada de los linfocitos también hacia el ganglio desde la circulación. ¿Sale? Para eso sirven estas vénulas de endotelio alto, para que entre el líquido y entren linfocitos. ¿Vale? Esa es como que su función característica. Y vean, brevemente les voy a decir cómo funcionan. Hagan de cuenta que el ganglio es una casita, ¿vale? Y entonces, esta es una parte, digamos, de la casita que es el ganglio, que en este caso sería la paracorteza, ¿vale? Que sería como la entrada, ¿no? Entonces, la entrada, la puertita como tal, sería una vénula de endotelio alto. Entonces, si un linfocito aspira a entrar al ganglio, tendrá que inevitablemente pasar por una vénula de endotelio alto y llegar primero a la paracorteza, ¿no? Y ya de ahí a lo mejor se va a la corteza o a lo mejor se va a la médula. Pero de entrada pasa primero por la paracorteza porque ahí es donde está la puerta de entrada, que son las vénulas de endotelio alto. ¿Sale? Muy, muy bien. Y finalmente tenemos a la médula, que es la porción más profunda que está por acá. Muy característica porque vean que aquí los espacios, los senos linfáticos son grandotes, muy, muy dilatados y muchos. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en la médula? De entrada, todo ese conglomerado de células que rodea esos senos linfáticos, ¿vale? Va a constituir los cordones medulares, que no es más que una malla de células y fibras reticulares, ¿vale? ¿Células de qué tipo? Pues células inmunitarias, ¿vale? Linfocitos B, macrófagos, células dendríticas. Esos son los cordones medulares. Y aparte van a estar los senos linfáticos medulares, ¿verdad? Que como les digo, son muy grandes, están muy dilatados, son muchos. Por eso es como una zona muy, muy, muy caracterizable, ¿vale? Ahí está. Ahora ven, en cuanto a los senos linfáticos, esto es nada más para como dejar, digamos, bien concreto lo que les platicaba hace ratito, ¿vale? Son espacios por donde circula la linfa, ¿vale? Ustedes saben que todo inicia en los vasos linfáticos aferentes. Esos vasos linfáticos, como su nombre lo dice, serán aquellos vasos linfáticos que traen la linfa hacia el ganglio, ¿sale? Y una vez que la linfa accede al ganglio, el primer sitio donde va a caer esa linfa será en el seno linfático subcapsular. ¿Por qué se llama así? Porque está bajito de la cápsula, ¿vale? Después le seguiría los senos linfáticos corticales o trabeculares. Se llaman corticales porque están en la corteza y se llaman trabeculares porque van ahí junto a las trabéculas del tejido conjuntivo, ¿vale? Después, ya a nivel de la médula, esos senos linfáticos corticales se transforman en senos medulares, ¿sale? Y finalmente, ya toda la linfa saldrá a través de un vaso linfático eferente. Y ya se va a continuar en la circulación linfática, ¿sale? Y ya. Y esto bueno, nada más, una cosa que sí me gustaría dejarles. Vean, este es el seno subcapsular, ¿vale? Ahí está, aquí está la cápsula de tejido conjuntivo, por acá vendría la corteza, ¿verdad? Esto es el seno linfático subcapsular. Así se ven, son espacios literalmente, ¿vale? Y nada más, todos los demás imágenes no son representativas. Ahora vean, en cuanto a su histofisiología, quiero que noten primero qué pasa aquí. Llega, digamos, un microbio, lo fagocita esta célula dendrítica que está aquí en la piel, ¿verdad? Lo expone en su complejo mayor y su compatibilidad de tipo 2 y viaja a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio. Y ya una vez en el ganglio es donde va a ocurrir la inmunidad en su máxima expresión. Vean que hay varios linfocitos por ahí que están interactuando, ¿vale? Que no reconocen como tal ese antígeno. Ahí van, siguen circulando, pero vean, este sí lo reconoció. ¿Vale? Interactúan, hacen su sinapsis inmune, se activa ese linfocito T, prolifera, que particularmente sería un linfocito TCD4, prolifera y se establece la respuesta inmune. Para eso sirven los ganglios, chicos, ¿vale? Muy, muy bien. Ahora, finalmente, en cuanto a algunas breves correlaciones clínicas que me gustaría mencionarles rápidamente del ganglio, primero es el ganglio centinela, ¿vale? De hecho, esto ya se los había presentado cuando hablamos de técnica histológica, ¿vale? Porque les había dicho que el ganglio centinela era aquel primer ganglio que digamos en el que realizaba metástasis una neoplasia con respecto a una zona del sistema linfático, ¿vale? Entonces vean, digamos que por ejemplo en esta paciente, ella tenía o tiene más bien aquí una neoplasia, ¿vale? En el cuadrante inferior derecho, ¿vale? De la mama, ¿no? Inferior lateral de la mama. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta linfa, particularmente esta región, drena primeramente hacia la axila, ¿vale? Hacia las cadenas ganglionares de la axila. Y el primer ganglio que reciba esa linfa que viene desde acá será el ganglio centinela, ¿vale? Esto es lo que llamamos ganglio centinela.
Y en el cáncer de mama es muy representativa esta situación porque justamente las células neoplásicas suelen justamente hacer metástasis a través de la vía linfática, ¿vale? Entonces, vean, ¿qué va a pasar a continuación? Pues es el cirujano, una vez que entre la paciente, de lo primero que va a hacer justamente es irse directamente a analizar el ganglio centinela. ¿Con qué intención? Porque si ese ganglio centinela, digamos, está respetado, significa que todos los demás ganglios también lo están, porque acuérdense que es el primer ganglio al que llega a la linfa. Por lo tanto, el cirujano entonces respetará a esos ganglios, no les hará nada, ¿vale? Todo lo contrario, así por ejemplo, detecta que ese ganglio centinela ya está invadido de neoplasia, de células neoplásicas, eso definitivamente lo tendría que llevar a pensar que los demás ganglios ya están invadidos también de células neoplásicas y por lo tanto tendría que hacer algo que se llama linfadenectomía. Se hace esto con esta precisión porque hacer una linfadectomía de la región axilar implica serias, o más bien consecuencias muy importantes para el flujo de la linfa para la paciente, ¿vale? Y eso obviamente le generará efectos pues indeseables como edema de miembro superior, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque ya no habrá quien drene esa linfa en cuestión, ¿sale? Ahora, se está biopsiando el ganglio centinela. Vean que se puede marcar con tinte o se puede marcar incluso con algún radiofármaco incluso, ¿vale? El punto es que vean, así se ve un ganglio linfático normal. ¿Cómo se llamaría esta región entonces, chicos? ¿Seno qué? Linfático, ¿no? Seno linfático, pero ¿de cuáles de todos los que mencionamos? Si esta es la cápsula y está abajo de la cápsula, ¿cómo se llama este entonces? Subcápsula. Ajá, es el seno linfático subcapsular, ¿vale? Y eso sería corteza entonces, ¿vale? Eso es normal, ¿vale? Pero vean, ahora en el caso de la paciente se biopsió su ganglio centinela, se hizo la técnica histológica, ¿vale? Y vean, se obtuvo una imagen similar a esta. Esta es la cápsula, por acá vendría la corteza, y quiero que vean que el seno subcapsular está completamente ocupado por células neoplásicas, por células cancerosas. ¿Verdad que una imagen no es igual a la otra, verdad? Pero saber la histología normal te ayuda a entender la histología anormal, la histopatología. Pero bueno, entonces, chicos, cuando cuando se tenga que ver un ganglio linfático, ¿vale? Biopsiado en el contexto de una neoplasia, el primer sitio que se tiene que observar es el seno subcapsular intencionadamente. ¿Por qué? Porque es el primer sitio en donde las células neoplásicas van a caer. Si el seno subcapsular está libre, perfecto. Pues muy seguramente significa que todo lo demás también está libre, ¿vale? Todo lo contrario aquí, ¿verdad? Muy, muy, muy bien. Ahora, en cuanto a la exploración de las cadenas ganglionares, es muy sencillo. Aquí rápidamente un taller en 3 minutitos, ¿vale? Vean, esta es una persona sin adenomegalias, que es el crecimiento de ganglios, ¿vale? Vean a este otro paciente que tenemos por acá. Él sí tiene una adenomegalia cervical lateral muy bien descrita que está acá, ¿vale? Obviamente aquí hay que explorar, sí, esa región, pero también el resto de las cadenas ganglionares, ¿vale? Y en caso de adenomegalias, como en ese pacientito, tú les vas a describir su localización, ¿verdad? Número, cuántas son, qué forma tienen, qué tamaño, más o menos estimando en centímetros, si está bien delimitada esa adenomegalia o si no parece tener límites claros, cuál es su consistencia, es blanda, es de tipo como piedra, es decir, es pétrea, si está aumentada en temperatura, si está a una temperatura normal, si se mueve o si de plano está adherida a planos profundos y si duele o no duele, ¿vale? Porque determinar estas características te podría orientar a si esa adenomegalia es a lo mejor de tipo infeccioso, si es o si de plano es, por ejemplo, en el contexto de alguna neoplasia, ¿vale? Un linfoma, algo así. Ya, básicamente eso es lo que se hace, ¿vale? Idealmente la paciente tiene que estar, o el paciente tiene que estar sentado, ¿vale? Aquí, bueno, está acostado porque se tiene que explorar todas las cadenas ganglionares de la región, ¿vale? Los occipitales, los retroauriculares, ¿vale? Como te estaba mencionando ahí. Los preauriculares, en este caso el ganglio amigdalino. Los submandibulares, ¿verdad? También, por supuesto que sí. El submentoniano, que también está por ahí. Y pues los cervicales, ¿vale? Tanto superficiales como profundos.
Muy, muy bien. Perfecto. Y también, por supuesto que si te pasas ya prácticamente a nivel de las clavículas, exploras los supraclaviculares y también en determinados contextos exploran los infraauriculares, los axilares, los inguinales y prácticamente hasta ahí llega la historia de la vida, ¿vale? De la exploración por lo menos de las cadenas ganglionares más superficiales. Muy, muy bien. Eso fue ganglio, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda? No, No. No, doctor. Bueno, está bien. Nos quedan escasísimos 20 minutos o 15 minutos, depende de cómo lo quieran ver. Vámonos rápido con lo que falta entonces, ¿vale? Ahora veamos amígdalas. Ya es más rapidito aquí, como les digo. Amígdala, déjenme ocultar el panel de unión flotante, listo. Deriva de estos términos latín y griego, ¿vale? Que significa con forma de almendra, ¿sale? Eso es amígdala. También a las amígdalas se les conoce como tonsilas, y tonsilas deriva de este término en latín, y esto hacía referencia a la inflamación o una especie de tumor que se detectaba en la faringe. No era más que la inflamación de las amígdalas, ¿vale? Amígdala o tonsila, como tú quieras llamarle, ¿vale? Anatómicamente hablando, ¿Le puede regresar, por favor? sí, claro. Las amígdalas o tonsilas básicamente se organizan en cúmulos muy bien definidos en relación a la orofaringe, ¿vale? Y en relación a la faringe en general, ¿vale? Vean que tendremos amígdalas faringeas, ¿vale? Que están en el techo básicamente de la faringe, amígdalas tubáricas, ¿vale? Amígdalas palatinas y amígdalas en la región lingual. Toda esta región, si se dan cuenta, forma una especie de anillo y es lo que conocemos como anillo de Valdeyer, ¿vale? Que es un círculo, un círculo inmunitario propiamente de defensa que va a estar ahí protegiendo la entrada de la vía respiratoria y de la vía digestiva, ¿vale? Tomando en consideración que son las principales vías de exposición del medio externo hacia el medio interno, ¿vale? Estos son los 4 grupos de amígdalas. Como les digo, defiende esa región, ¿vale? Respiratorio y digestivo. Ahora, en cuanto a la histología, ¿en qué consisten las amígdalas propiamente? Son tejido linfoide folicular y tejido linfoide difuso. O sea, hay de los dos tipos en las amígdalas, ¿vale? Solo que, ojo, lo que define a una amígdala es que esas están revestidas de un epitelio. Es algo que no pasaba en ningún otro órgano linfoide que hemos revisado hasta ahorita, ¿vale? Incluyendo la médula ósea que revisamos también. Eso nos da una estructura que se llama linfoepitelio, ¿vale? Una estructura linfoepitelial, un epitelio por acá que reviste tejido linfoide ahí inmediatamente abajito, ¿va? Esa imagen es inconfundible, además de esta estructura en blanco que ahorita veremos de qué se trata, ¿sale? Vean, tejido linfoide folicular y tejido linfoide difuso por acá, ¿sale? Estas estructuras, chicos, literalmente tienen forma como de una rendija, una fisura ahí, se llaman criptas amigdalinas. No son más que invaginaciones revestidas de epitelio, ¿vale? Esto también es muy característico. Entonces, si tú ves un epitelio, una cripta amigdalina y tejido linfoide difuso y folicular, piensa definitivamente en una amígdala, ¿sale? Ahí está. Vale. Ahora, lo que va a definir, digamos, a uno u otro tipo de amígdala será. ¿Qué pasó, Jimena? Doctor, ¿le podría regresar, por favor? Sí, ahí Ya, está. gracias. Sí. Ahora, lo que va a definir a uno u otro tipo de amígdala entonces será el tipo de epitelio que esté revistiendo a la amígdala en cuestión, ¿vale? Y tenemos de dos sopas. Si el epitelio que vemos es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, entonces pensamos en dos tipos de amígdalas, en las palatinas y las linguales, es decir, las que se relacionan a la orofaringe. Por otro lado, si vemos un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, ahí pensamos en las otras dos que nos faltaban, las faringeas o las tubáricas, que son las que están en la nasofaringe. ¿Sale? Así puedes determinar. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar entre palatina y lingual o entre faringe y tubárica? No es imposible, al menos que te digan de dónde la obtuviste, ¿vale? Fuera de eso, así agrúpalas, ¿vale? Y no es que te pregunten como específicamente cada una, ¿no? Te va a preguntar por palatina o por faringe, ¿vale? ¿Cuál es cuál? Y ya, se acabó. Entonces, vean,
Primero, estas son las amígdalas palatinas, ¿vale? Es las que seguramente tú cuando abres tu boquita, ¿verdad? Así grande, grande, las puedes identificar. Algunas están más crecidas, otras no, depende de lo que esté sucediendo ahí, ¿vale? Y se ubican justamente en el istmo de la orofaringe, el istmo de las fauces que se llama, ¿vale? Y aquí están, mira las que bonitas. Como les había dicho, el epitelio que reviste a las palatinas, ¿vale? Es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. A muy grandes aumentos, tú sabes que es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo por el grosor que tiene, ¿ya viste? ¿Y qué son estas, chicos? Estas fisuras que vemos por acá. ¿Cómo se llaman? Cripta Son amigdalina. las criptas Cri- amigdalinas, ¿no? Efectivamente, son las criptas amigdalinas, ¿verdad? Entonces ve, cripta amigdalina, epitelio revistiendo y tejido linfoide, piensa en amígdala. ¿Vale? Entonces, ve, si hacemos un acercamiento a esa amígdala palatina, aquí está, se confirma el epitelio que les había mencionado, ¿verdad? Muy, muy bien. Ahí está. Y bueno, resulta que las porciones más profundas de las amígdalas palatinas va a estar delimitada, digamos, por tejido conjuntivo y a veces se llegan a encontrar en esa porción posterior glándulas, ¿vale? De tipo seromucoso y a veces también músculo esquelético. Pero eso, como les digo, es en la porción posterior, la que prácticamente ya está pegada ahí a la pared faríngea, ¿vale? Lo que ustedes se tienen que enfocar, obviamente, es en la porción más superficial, ¿vale? Ahí está, nos quitamos esto, vamos de aquí. Ahora, estos videos como son súper populares, seguramente ustedes ya los han visto por ahí de cuando andan de curiosos en TikTok, en Instagram, en YouTube, no sé, ¿sale? Los tonsilolitos, ¿vale? Son básicamente concreciones localizadas en las criptas amigdalinas, que se meten ahí y ahí se forman, ¿vale? No son más que cúmulos de detritus celulares, ¿vale? De restos celulares, de bacterias, de leucocitos, de secreciones de diferente naturaleza que han sido calcificadas, ¿sale? Y se forman ahí en las criptas amigdalinas. Estas, la única desventaja es que obviamente pueden condicionar estados proinflamatorios crónicos, ¿vale? Y también la otra es que pueden condicionar estados de halitosis, ¿vale? Es decir, mal aliento. Porque pues nada más imagínate toda esa cochinada que está ahí metida, ¿vale? Entonces, en determinadas circunstancias se pueden retirar, pues sí. Sí se pueden retirar como lo están viendo ahí, ¿vale? Respecto a las amígdalas faringias, estas también se llaman adenoides a veces, ¿vale? También las pueden llegar a encontrar con ese nombre. Están en el techo de la faringe, como pueden verla acá, ¿sale? Y el epitelio que las reviste es un epitelio respiratorio, ¿vale? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios. Vean que sí cambia el aspecto, ¿verdad? Con respecto a la otra que vimos, a la palatina, ¿vale? Es un epitelio respiratorio, ¿sale? Ahí está, bien bonito. Sobre las amígdalas linguales, estas están en la base de la lengua, ¿vale? Ahí están bien bonitas, ¿sale? De hecho, aquí está la epilotis, qué preciosa, ¿sale? Y ese es el mismo epitelio que las palatinas. Plano estratificado, sin estrato córneo, ¿vale? Pues obviamente, si, como te digo, ¿no? Si tú se Doctor, pone ¿le una puede imagen de esta. regresar a la anterior, por favor? Sí, sí, Leslie, ahí está. ¿Listo? Como les decía, si les ponen esta imagen, ¿no? Por Listo. ejemplo, y les dicen, diferencia entre palatina y lingual, pues es imposible, porque ambas tienen el mismo epitelio, ¿vale? Eso es lo que se tiene que llevar de aquí. Ahí está. Y sobre las tubáricas, ¿vale? De entrada quiero que vean esto, y esto ya se los platicó Maki cuando vieron oído medio. Es la desembocadura a nivel de la faringe de la tuba auditiva, trompa de Eustaquio, tuba faringotimpánica, ¿vale? Que acuérdense que era esa estructura que regulaba las presiones entre la cavidad timpánica y la atmósfera a nivel externo, ¿vale? Pues resulta que en su desembocadura en la faringe, alrededor va a haber un grupo de amígdalas, que son las amígdalas tubáricas. De hecho, por eso se llaman así, por la tuba faringotimpánica que está aquí, ¿sale? Ahora tuba auditiva. ¿Y qué tipo de epitelio revistan las tubáricas? Como ya les había dicho, respiratorio, ¿vale? Nada más que respiratorio. Y párale de contar, ¿vale? Y ya, amígdalas, como se pueden dar cuenta, uf, sencillísimo. Y malt, híjole, ese ni se diga, todavía más sencillo. Entonces vamos de una vez al malt. Como les había dicho al principio del tema, malt significa tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sale? Tejido linfoide asociado a mucosas. Malt, en inglés, ¿vale? Definitivamente. Bueno, ese tejido linfoide asociado a mucosas no es más que tejido linfoide folicular y difuso, que como su nombre lo dice, se asocia a las superficies mucosas. Creo que no se los había dicho, si no se los digo aquí de una vez. Histológicamente hablando, chicos, una mucosa se define como un epitelio con su lámina propia, es decir, un epitelio con su tejido conjuntivo subyacente. Eso es una mucosa, histológicamente hablando. Bueno, entonces, cuando les hablen de la mucosa digestiva, bueno, tú ya sabrás de qué se trata. De la mucosa, digamos, de las vías urinarias, ya sabrás de qué se trata, ¿vale? Muy, muy bien. Eso es una mucosa entonces.
Y el tejido linfoide que se asocia a la mucosa será el famoso MALT, ¿vale? Es importante este MALT, chicos, porque acuérdense que en general muchas mucosas, si no es que todas, están expuestas a antígenos del medio externo. Entonces, estas mucosas necesitan, digamos, una primera línea de defensa inmunitaria que esté ahí protegiéndolas, ¿verdad? Y que en caso de que se detecte algo extraño, se pueda montar una respuesta inmune local. Tenemos de varios tipos. Básicamente lo que va a cambiar aquí es la localización y usualmente la primera letra en el término, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el GALT, que es tejido linfoide asociado al intestino. Esto es un epitelio intestinal, ¿vale? ¿Sale? Y esto que están viendo acá sería entonces MALT en su variedad GALT, es decir, tejido linfoide asociado al intestino, ¿vale? En inglés eh, es por el término de gut, ¿no? Que significa como tripa, intestino delgado, ¿vale? Por eso se le puso GALT, porque es un término en inglés, ¿sale? Pero ustedes saben que se asocia al intestino. Y tenemos también el BALT, ¿sale? Tejido linfoide asociado a los bronquios, que para fines prácticos es a las vías respiratorias, ¿vale? Esto es un bronquio, un bronquiolo específicamente, ¿vale? Pero bueno, son vías respiratorias. Y esto que están viendo acá sería BALT, entonces, ¿sale? Y hay otra variante, que es el NALT, que es el tejido linfoide asociado a la nariz, ¿sale? Que también es parte de las vías respiratorias a final de cuentas. Y el LALT, que es tejido linfoide asociado a la laringe, ¿vale? Todo esto a final de cuentas es tejido linfoide asociado a las vías respiratorias, ¿sale? Después tenemos el SALT, que es tejido linfoide asociado a la piel, ¿vale? Son pequeños cúmulos de tejido linfoide que se asocian ahí a la piel, ¿sale? Le sigue el WALT, que es tejido linfoide asociado, perdón, aquí voy a corregir esto, asociado a las vías urinarias, ¿vale? Esto es un urotelio, como se pueden dar cuenta, ¿vale? Muy probablemente de alguna porción de las vías urinarias. No me atrevería a decir cuál en ese momento, ¿vale? Probablemente vejiga. Pero bueno, esto entonces sería WALT, ¿verdad? Tejido linfoide asociado a las vías urinarias, ¿sale? Esto es, por ejemplo, WALT, que es tejido linfoide asociado a los órganos genitales. Específicamente, este es un corte histológico de vagina, ¿vale? Entonces, aquí hay un cúmulo de tejido linfoide, tanto folicular como difuso, entonces esto sería WALT, ¿sale? Y también tenemos CALT, que es tejido linfoide asociado a la conjuntiva, ¿vale? Esto es un corte histológico básicamente de conjuntiva. Vean, ahí están las células caliciformes, ¿sale? Y aquí sería el CALT, ¿sale? Y ya, chicos, con respecto a las placas de Peyer, que también se consideran parte del tejido linfoide, estas, chicos, las van a ver cuando vean intestino delgado, ¿vale? Entonces ya cuando lleguen ahí a intestino delgado, ya les platicarán de qué son las placas de Peyer. Quédense ahorita que son conglomerados de tejido linfoide en la pared del intestino, ¿vale? Específicamente de la última porción del intestino, que es el ilio. Esas son las placas de Peyer. Y así se ven, ¿vale? Pero como te digo, de estas te platicarán más a detalle cuando ya veas intestino, ¿vale? Ahí está. Y el apéndice vermiforme, chicos, a veces también se considera parte, o por lo menos parte del sistema inmunitario, ¿vale? Porque aquí también va a haber conglomerados muy, muy bien definidos, vean. Nada más cuánto tejido linfoide va a haber ahí en su pared. De hecho, muchas veces cuando este tejido linfoide prolifera más de lo que debería, se inflama el apéndice y da una apendicitis aguda, ¿vale? Pero igual, del apéndice te platicarás mucho más a detalle cuando llegues a intestino grueso, ¿sale? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué nos quedan? Pues ya a ver, déjame ver cuánto queda. Nos quedan 2 minutos estrictamente hablando, ¿vale? ¿Quieren que hagamos este repaso práctico que es como de 10 imágenes? ¿O ya? Y que ahí muera. Ustedes digan. Yo digo que sí, ¿no? Como para repasar para el examen de mañana. Ahora le va. Vamos aventándolo rapidito. Pero participen, ¿vale? Para que se haga más dinámico esta situación. Vean, a ver, déjenme ver nada más qué dice por acá arriba. Ajá. ¿Qué órgano estamos viendo acá? Así rapidito, concreto. Lo Les ayudo. vaso. Es vaso. Perfecto, Rafael. Muy bien. Es vaso, ¿verdad? Pulpa blanca, pulpa roja, ¿verdad? Muy bien. Pulpa blanca, pulpa roja. ¿Qué órgano sería este? Bueno, ¿cómo se llama? Es ¿Es el del intestino intestino, delgado? ¿no? Perfecto, muy bien, ya así es. Es intestino. Y estas serían las placas de Peyer, ¿verdad? Ay, muy bien. Ya las identificaron. Va a llegar súper bien cuando lleguen a esa parte. Ahí está. ¿Qué órgano sería este? Mira, vean, un órgano ovoide rodeado siempre de tejido ¿Un ganglio? adiposo. Un ganglio, muy bien, ¿verdad? Vean, aquí está la corteza
paracorteza por aquí profundo y médula aquí en el centro, ¿sale? Muy bien, ahí está. ¿Qué órgano sería este que está acá? Vean, lóbulos ¿El timo? poliédricos. Timo. Sería timo, ¿verdad? Muy bien, ambos. Así es, timo. Trabéculas de tejido conjuntivo, corteza, ¿verdad? Por acá más oscura. Y una zona central más clarita. Perfecto. ¿Qué órgano linfoide sería este, chicos? Les ayudo. Esta es una La trabécula médula ósea. ósea. Muy bien, La Cris. médula. Es la médula. Así es, a las dos muy bien, es médula ósea, ¿verdad? No se les olvide que también es un órgano linfoide. ¿Este otro cuál sería? Amígdala. Amígdala. ¿Y de qué tipo podría ser? A ver, dame un ejemplo. Tal vez tonsilar o lingual. Ajá, podría ser una lingual, ¿verdad? O una palatina, efectivamente, ¿verdad? Por el epitelio que estamos viendo por acá, que es un plano estratificado sin estrato córneo. Muy bien. Esa es una cripta amigdalina, ¿verdad? No se les olvide esa parte. Eh, esto lo dejamos. Esto es tejido linfoide difuso, perdón, folicular, no se les olvide cómo se ve, ¿sale? Esto es tejido linfoide difuso, no se les olvide cómo se ve. Ahí está. Lo dejamos. Esto sería un folículo linfoide primario, ¿verdad? Ahí que es muy homogéneo y este sería un folículo linfoide secundario, ya con sus tres zonas, que son la marginal, la zona del manto y el centro germinal muy bien definidos, ¿vale? Esto lo dejamos un poquito de lado, que sean sus partes. Esto también lo dejamos de lado. Ah, ¿cómo se llaman estas estructuras, chicos? Es la del tipo Corpúsculos. 6 que es la del... Sí, Las ajá. células reticuloepiteliales, ¿no? De tipo 6 muy bien, como dijo Tipo Rafael, 6. pero ¿cómo se llaman esta estructura así en conjunto? ¿Corpúsculos de qué? De Hasal. De Hasal, muy bien, Evelina, así es, corpúsculos de Hasal. Esto es característico del timo. Si ustedes ven esto, piensen en timo. De esto no hay en ningún otro lugar y además es súper, súper mega característico, ¿vale? A ver, este otro tipo de amígdala, chicos, ¿en dónde la podríamos encontrar? Pues En el ¿Tubériclas? faringia, ¿no? epitelio. ¿Cómo, perdón, Nicolás? Una amígdala faringia, ¿no? Ajá, exactamente, ¿verdad? Por el epitelio respiratorio. También podría ser, por ejemplo, tubárica, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que es faringia porque está en el atlas, ¿verdad? Muy, muy bien. Eso lo dejamos de lado. No se les olvide que la pulpa roja se ve así, ¿vale? Estos serían los cordones esplénicos y los senos esplénicos serían los espacios por donde circula la sangre en el vaso, ¿sale? Esto ya lo vimos. Y bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, chicos. Nada más, lo que sí les voy a mandar es las correlaciones clínicas se las mando, ¿vale? Para que, es más, les mando toda la presentación ahorita. Pero de las correlaciones clínicas, sí me gustaría que estudien un poquito lo que es, déjenme ver, esto, ¿vale? Que estudien un poquito sobre el VIH, nada más así como detalle, a ver de qué se trata el VIH, qué es el virus de la inmunodeficiencia humana, a qué células infecta, ¿vale? ¿Cuál es su historia natural, más o menos qué es lo que pasa? ¿Cómo se diferencia con SIDA? Que una cosa es SIDA y otra cosa es VIH. Me gustaría que se lo lleven bien, bien clarito, ¿vale? Vean, por ejemplo, que la infección por VIH se clasifica en tres categorías clínicas, A, B o C. Y de ahí, cada una tiene un número de acuerdo al nivel de linfocitos TCD4, que son las principales células que se afectan acá, ¿vale? Será uno cuando sean mayor a 500, 2 cuando sea de 200 a 499 y menor a 200 será de tipo 3, ¿vale? Y todo lo que esté en amarillo ya se considera como un estadio franco de infección avanzada por el virus de VIH, ¿vale? Y se considera como SIDA, ¿sale? Y también me gustaría que vean un poquito brevemente lo que son las patologías definitorias o enfermedades oportunistas del SIDA, ¿vale? Que usualmente son neoplasias o infecciones oportunistas que en una persona con una inmunocompetentes no les daría, pero ni de chiste, ¿vale? Pero que en personas inmunodeprimidas, pues definitivamente sí ocurre. Eso a lo mejor leanlo un poquito más a detalle, ¿vale? Y ya, ahí se las envío ahorita en breve, ¿de acuerdo? Em, ¿Y listo? No sé si tengan alguna pregunta o duda, o todo bien, ya quedó clarísimo. Todo Todo bien. bien, doctor, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan ahorita una clase, pero si sí, pues échenle ganitas, ya casi acaban. Y nosotros nos estamos viendo mañana jueves, ¿vale? Acuérdense que mañana tienen examen de sangre y linfoide.
Entonces no se les olvide esa parte, para que se lo estudien. Pues nada, cuídense mucho y bonita noche.